buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un especial de Pulso Político. Consulta al presidente de la República. Este pulso político va a ser distinto a lo que ustedes están acostumbrados. Por lo general, nuestros pulsos políticos los días domingos han sido bajo la modalidad del debate. Pero hoy, luego de una consulta popular y luego de temas trascendentales para el país, como el 30 de septiembre y la libertad de expresión, hemos creído conveniente profundizar en este diálogo con el presidente de la República para que él le responda a la ciudadanía, para que interactúe con el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano, después de la consulta popular, está esperando varios pronunciamientos del presidente de la República. Si bien ya los ha dado, necesitamos profundizar aún más. Señor presidente, para esto le damos buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado, por cierto, esta invitación tanto del canal como de Pulso Político, que se comprometió la última vez que lo entrevisté en Guayaquil. No, encantado siempre, Carlos, de estar en tu programa, estar en este canal, dirigirme al pueblo ecuatoriano. Un abrazo a Pedro, que lo conozco muy bien, me ha entrevistado, famoso periodista argentino, y por supuesto nuestro querido Ramiro Díaz, una de las voces más conocidas en este país, una de las voces más sensatas, más visionarias. Y sobre todo, pues, un abrazo fraterno a todo nuestro pueblo, a todos nuestros ciudadanos. Gracias, señor presidente. Se me anticipó con la presentación de los panelistas, pero no importa. Yo sí lo estoy viendo. Vamos, bueno, para este programa especial de Pulso Político, hemos creído conveniente invitar a dos panelistas, dos periodistas. Pedro Brigger, de Argentina, ya vamos a ver su presentación, y Ramiro Díez, economista, no es periodista. Ya sé que Ramiro me va a llamar la atención y me va a jalar la oreja, así que veamos el perfil de cada uno de ellos. Pedro Brigger, periodista argentino, analista de política internacional. En mayo del 2010 recibió por segundo año consecutivo el premio Martín Fierro a la mejor labor periodística de televisión por su labor en el noticiero del Canal 7. Titular de la Cátedra de Medio Oriente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Autor de varios libros sobre temas internacionales. Ramiro Díez, ecuatoriano, profesor universitario, ganador del premio Plan de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Actualmente es director y conductor del programa de radio Con Cierto Sentido. Es también articulista y escritor del libro Páginas con Cierto Sentido. Bueno, estamos de vuelta, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Pedro Brigger. Pedro, gracias por haberte tomado la molestia de desviar tu ruta a Buenos Aires. Sabemos que estabas en Paraguay y estás acá. Es importante la presencia de Pedro porque un analista internacional como Pedro Brigger nos va a ayudar a tener esa visión latinoamericana de cómo está viendo al Ecuador en este proceso que sin duda es una ruptura que está viviendo el país. Y a Ramiro Díez, quien no lo conoce, un profesional que ha hecho comunicación radial y televisiva también de trayectoria. Así que también Ramiro, Pedro, muchas gracias, bienvenido en esta noche. Y entramos en materia, señor presidente de la República, la consulta popular el 7 de mayo. Ya tenemos, de acuerdo a los datos del CNE, el 99 punto algo por ciento de escrutinios. Sin embargo, de aquello se ha generado una gran polémica entre legalidad, legitimidad y gobernabilidad. Jaime Nebot dijo: el sí no ha alcanzado el 50%, no hay ni siquiera un punto, sino décimas diferencias, se refiere en este caso al Guayaquil. En la parroquia Tarqui, dice, hay un promedio de un ausentismo histórico del 25%, y ahora en ciertas parroquias, en ciertas juntas receptoras de la parroquia Tarqui, el ausentismo llega al 0%. Señor presidente. Yo llevo en el alma una amargura. La victoria en Guayaquil ha sido contundente y yo solo tengo palabras de agradecimiento para el pueblo ecuatoriano. Y como dice mi madre, la soberbia es abatida. El señor Nebot, que había guardado una posición muy prudente, porque él es inteligente, él sabe que esa consulta es buena para el pueblo ecuatoriano, inducido por la derecha, por los socialcristianos, por medios de comunicación, salió en los últimos días a hacer promoción por el no, y fíjense el suelazo que se ha pegado. Y no solo eso, en la única pregunta que dijo que iba a votar sí, en la pregunta 7, en la que el pueblo de Guayaquil vota no, la única que perdemos en Guayaquil, en la que Jaime Nebot llamó a votar por el sí. Entonces eso demuestra que mi pueblo, mi ciudad natal no es borrego de nadie, que son reflexivos, pensantes. Imagínense, o sea, se decía que la gente no sabía por qué iba a votar. Y por ejemplo, si eso fuera cierto, todas las preguntas tuvieran el mismo porcentaje de votos por el sí y por el no.
y ganamos en 9 preguntas y se pierden a 7, por la solidaridad con los compañeros que trabajan en los casinos, etcétera, el sentimiento de solidaridad, la nobleza del pueblo guayaquileño. También, dicho sea de paso, en Quito, en Pichincha, ganó la pregunta 7 y perdió, por ejemplo, la pregunta 8, la de los toros. Entonces, la victoria en Guayaquil es contundente. Dele la vuelta que quiera darle, señor Nebot, o sea buen perdedor, reconozca que el pueblo guayaquileño ha respaldado, no al gobierno, nunca planteamos esto como un apoyo al gobierno, al futuro de la patria, porque si no mejoramos justicia, si no mejoramos seguridad, va a ser muy difícil alcanzar suma causa. Los invito, caballeros, a ver un reportaje introductorio al tema y regresamos ya con Ramiro Díez y Pedro Briguer. Los resultados de la consulta popular del 7 de mayo son claros. El sí obtuvo la mayoría de la votación en las 10 preguntas planteadas por el gobierno. Estos resultados han sido aceptados incluso por sectores de la oposición. Los temas que han de venir acá a la Asamblea, que son producto de las 5 últimas preguntas, son objeto de leyes y esas tendrán que venir a análisis a la Asamblea siempre que se apeguen no solamente al pronunciamiento popular, sino a la Constitución y a los convenios internacionales. Ahí hay un mandato popular que no podemos desconocerlo en el sentido de que es lo que el pueblo quiere. El sí ha ganado y si hubiera ganado con un voto igual hubiéramos tenido que hacerlo. Otros, en cambio, los cuestionan. Según el conteo rápido del CNE, en la pregunta 9 el sí solo saca 44.6 y 55.4 el no, más nulos y blancos, con una ventaja de 10.8 que equivale a 800.000 votos aproximadamente. Entonces, sí queda pendiente esto. ¿Es legítimo? Hoy, Cotopaxi ha dicho no, presidente. Significa que, compañeros del gobierno, no podrá aplicar absolutamente ninguna de las preguntas que haya distinguidos amigos consultado el gobierno nacional. Aquí ganado el no, por lo tanto vamos a ir por la resistencia. Pero esta idea tiene un sesgo, pues el hecho de que el porcentaje de votación del sí no refleje una diferencia numérica considerable con respecto al no, no significa que no sea una votación legítima. La Constitución de Montecristi establece que se gana una consulta con la mayoría de los votos válidos. Y los votos válidos, en este caso, son la suma del sí y el no. Podría el derecho a la resistencia caer en un desacato, más bien lo que sería tremendamente perjudicial y peligroso para quienes lo hacen. Por tanto, este criterio no se puede aplicar para determinar los resultados de un proceso electoral, pues si fuese así, en las elecciones del 2006, por ejemplo, el presidente Rafael Correa obtuvo el 56,67% de los votos y su contendor Álvaro Noboa el 43,33%. Con ese resultado, Correa fue elegido como presidente de todos los ecuatorianos. Y es que mucho antes de que se contabilicen las papeletas de consulta en las provincias del país que tienen más electores, hubo quienes proclamaron la victoria del no anticipadamente. Por ello, es necesario un llamado a la coherencia, a aceptar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Ramiro Díez, su turno. Gracias, señor presidente. Gracias por su invitación. Tengo varias preguntas. La primera es esta. Respóndale a los sectores de oposición que han dicho, sí, usted ganó, pero dividió al país. O sea, consultar al pueblo ecuatoriano y dividir al país. Entonces la próxima vez tenemos que encerrarnos en un cuartel en Sangolquí y hacer las cosas a espaldas del pueblo. Por el amor de Dios. Es que cuando ya no se tiene argumentos, o sea, se cae en el ridículo, ¿verdad? Y habría que hacer una antología de las barbaridades que se dicen para tratar de negar lo innegable. Un triunfo claro del sí. Y no, yo no estoy de acuerdo con el reportaje apretado. Estamos llegando al 1.000.000 de votos de diferencia en la pregunta donde más diferencia hay. Y donde menos diferencia hubo por el bombardeo de medios de comunicación, la pregunta 9, estamos superando los 250.000 votos de diferencia. Hemos ganado en las 10 preguntas en forma clara. Ha ganado el pueblo ecuatoriano. Y esa barbaridad de que como en Cotopaxi ganó el no, entonces ahí no se aplica la consulta. Bueno, en el Cantón La Maná de Cotopaxi ganó el sí. Entonces ahí sí se tiene que aplicar. El prefecto Humajinga perdió la elección de prefecto en La Tacunga, entonces no es prefecto de La Tacunga. ¿Cómo los medios de comunicación permiten sacar esas tonterías? Ya tengan un poco de respeto por el pueblo ecuatoriano. El resultado de la consulta es válido no solo para los que votaron sí, no solo para los que votaron no, para los que no votaron, para los menores de edad, para los ancianos, para los extranjeros que transitan en el país. Es mandatorio para todo el territorio nacional. Y esa barbaridad trae los cabellos, que ahora que el sí nos supera en 50%, lo que decía Nebot,
Con ese criterio, Félix Cordero no fue presidente, pues sí ganó con el 44% de los votos. Claramente, la Constitución dice, y esta era la regla de juego que todos conocíamos cuando se llamó consulta, el artículo 106, para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos. Se podría cuestionar la legitimidad de la consulta si los votos nulos es el 30%, mucho más que en anteriores elecciones. Es menos que en anteriores elecciones, pese a la dificultad de la consulta, 10 preguntas. ¿Quién dice que el que anula un voto es que rechaza el sí? Yo podría decir también rechaza el no. Y en realidad son votos mal emitidos, el 5% de error, que quise poner sí, marqué toda una sola raya y se anuló el voto. No es expresión necesariamente rechazo. Los votos blancos, normalmente en la tradición ecuatoriana, se adhieren a la mayoría. O sea, es incontestable el triunfo del sí, pero los malos perdedores, aquellos que no tienen espíritu democrático, quieren buscarle 5 patas al gato. Y por si acaso, el mismo artículo dice, el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Más claro no canta un gallo. Yo sí le pido a los medios de comunicación que quieren hacerle daño al gobierno, tengan un poquito de respeto por la audiencia, ¿no? Y a las personas que hablan tantas barbaridades. Esos son nuestros periodistas. Si vio a un periodista ahí tratando por todos los medios de demostrar que él sí perdió pese a que ganó. Esa es la clase de periodista que tenemos. Tengan un poco de respeto y acepten la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Puede ser puede ser delirante la posición de algunos, por supuesto, pero al fin y al cabo es una posición que puede tener eco y resonancia en algunos medios. ¿Usted no teme en algún momento un conato de balcanización de Ecuador? No, de ninguna manera. Yo creo que el país está más unido que nunca. Es verdad lo que usted dice. Aquí los medios de comunicación, y eso es algo que me gustaría algún rato en un programa más amplio, Pedro, discutir, porque es un problema fundamental del Ecuador y de América Latina. Quieren crear un Estado de Derecho, un Estado de opinión. El Estado de Derecho lo dice claramente en nuestra Constitución, cómo se gana una consulta, que la aplicación debe ser inmediata, obligatoria, etc. El Estado de opinión creado por los medios de comunicación quieren poner en duda el triunfo del sí, solo porque les disgusta, solo porque ellos perdieron. Imagínense si perdiera el sí. Y yo salí en un canal de televisión diciendo, bueno, en la provincia donde ganó el sí se aplica la consulta. ¿Qué me hubieran dicho? Y eso permite decir a la oposición para tratar de crear incertidumbre. Esto es una muestra más de la clase de prensa que tenemos y de la clase de periodistas que tenemos, totalmente cegados por el no y tratando de defender lo indefendible. Gracias, señor presidente. Pedro Brigger, tu turno. Sí, Carlos, en la introducción decías que era muy importante cómo se veía en América Latina lo que está pasando en Ecuador. De hecho, creo que UNASUR refleja que es muy importante no solamente lo que pasa en Ecuador, sino que se mira con mucha atención lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en la Argentina. Hay una corriente de gobiernos progresistas muy importantes que además se sostienen mutuamente. Creo que en América Latina una de las preguntas respecto de la consulta, y además mirando la prensa ecuatoriana, esto también quedó reflejado, estaba la pregunta hasta qué punto esta consulta es plebiscitaria o no. Esto es del gobierno en su conjunto. La consulta tuvo 10 preguntas, por lo tanto hubo gente que dividió su voto también. Algunas votó que sí, en algunas votó que no. De todas maneras, la pregunta está, ¿cuánto uno puede determinar que esto es un plebiscito de apoyo al presidente y al gobierno de Rafael Correa, o preguntas separadas que cada uno podía votar lo que quería? Yo te puedo mostrar los videos de los opositores, esa fanesca política. Fanesca aquí le llamamos una sopa que mezcla todos los granos, ¿no? Aquí se mezclaron todos, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por centro, arriba, abajo, sectores de la iglesia, banca, medios de comunicación, etcétera. Y como decían, por el apoyo popular que tiene el gobierno durante toda la campaña, esto no es un voto de apoyo o rechazo al presidente. Te puedo mostrar los videos. ¿Verdad? No es contra o a favor del gobierno, para defender la institucionalidad, la independencia de poderes. Ahora que están contentos porque perdieron con menos de lo que esperaban perder, ahora sí dicen es una muestra de rechazo al presidente, es la doble moral. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que fue una reflexión del pueblo ecuatoriano frente a las preguntas. Yo tengo la ecónoma de Carondelet, una señora muy amiga que da la vida por el gobierno, que votó en una pregunta 8 porque le gustan los toros. Es que está en contra del gobierno, absurdo. Los que votaron en contra de que se eliminen los casinos por proteger los puestos de trabajo de los compañeros que trabajan en casinos, que están en contra del gobierno, absurdo. Nosotros perdimos en esta elección en una provincia donde es imposible que pierda el gobierno, porque es un bastión del gobierno, Loja. Acabamos de hacer, no las traes, te lo puedo mandar mañana y tú confirmar lo que estoy diciendo, perfiles de opinión, una encuestadora, mandamos a hacer encuesta en Loja y en Bolívar, donde perdimos la consulta. ¿Saben cuánto es el apoyo popular en Loja? 77%.
aprobando al gobierno. Y en Bolívar 73%. Es decir, claramente se demuestra que el pueblo ecuatoriano reflexionó sobre las preguntas y que no fue una muestra de apoyo o adhesión al gobierno. Ahora, si lo quieren tomar como muestra de rechazo o adhesión, en buena hora, porque hemos ganado y de largo, y eso demuestra que el gobierno ya ha vencido a los poderes que siempre han dominado este país, la banca, el poder económico, el poder informativo, ciertos sectores de la iglesia, toda esta partidocracia unida, a todos lo hemos vencido. Pese a eso, yo no quiero enfocarlo como un apoyo o rechazo al gobierno, sino como reflexión del pueblo ecuatoriano. También muestra una división bastante importante, porque no es como el resultado del 80 contra 20. Hubo algunos de las preguntas que eran 48-42, o sea, bastante paridad en muchas preguntas. Es que se trata de una consulta de 10 preguntas. Esto es leyenda. ¿En qué país del mundo, en qué momento de la historia de la humanidad, un pueblo en las urnas ha dado la capacidad a un gobierno para reformar la justicia, ha dado esa confianza al gobierno? Habían preguntas polémicas, difíciles, a grandes males, grandes soluciones. En la pregunta 4 preguntamos al pueblo ecuatoriano si quería un consejo de transición para que durante 18 meses reforme la justicia. ¿Te imaginas el acto de confianza que es votar sí en esa pregunta? Y le hemos ganado largo. La mínima diferencia son más de 250.000 votos. Entonces, esto es leyenda ya. Los resultados son extraordinarios. Bueno, Pedro. No, está bien. ¿Sí? Perfecto, Carlos. Vamos a ver en línea online los resultados, los escrutinios del Consejo Nacional Electoral, que está en el 99.8%. Me dice Gustavo si ya los tenemos listos para verlos en la pantalla. Vamos a la primera pregunta. Entonces, Gustavo, ¿lo tenemos en pantalla? Ok, aquí estamos. La primera pregunta tiene que ver con la caducidad de la prisión preventiva. Opción sí, 50.45%, opción no, 38.79%. Vamos, si gustan... ¿Podemos analizar un poquito eso? Sí, ok, vamos analizando entonces. Revisen los blancos y los nulos, si es que hay una explosión de blancos, nulos, que demuestran rechazo en absoluto. Son los niveles históricos y en base a eso quieren delegitimar la consulta. Normalmente en la tradición política ecuatoriana, Pedro, los nulos se han sumado a la mayoría. Los blancos, el que vota blanco es que me es indiferente cualquiera de las dos opciones, me sumo a la mayoría. Y los nulos, ese 5%, no es que rechazan las dos opciones, es el nivel de error normal, más aún en una consulta tan complicada, de aquella persona que no votó adecuadamente y por eso dañó su voto. Y ahora quieren decir que los blancos y los nulos es rechazo al sí. ¡Qué barbaridad! Permítame leer, señor presidente. Pero no sacaste los valores absolutos. ¿Quieren sacar los valores absolutos? Sí, vamos a sacar los valores absolutos. Pero solo una precisión en el artículo 106 de la Constitución en beneficio de Pedro Brigger, porque no tiene por qué conocer la Constitución, que en la segunda parte del segundo inciso del artículo 106 dice, salvo la revocatoria del presidenta o presidente de la República, en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. Es decir, aquí hace la división. Votos válidos, sí, no, y sufragantes es la sumatoria de todos aquellos que fueron a ejercer el voto, sí, no, blancos y nulos, para la revocatoria del mandato. Eso establece el artículo 106. Vamos, Gustavo, con la votación absoluta de la pregunta número 1. Yo quiero decirle, Pedro, Ramiro, Carlos, que yo pude presentar esto en asamblea y maniobrar para tener una mayoría, y le aseguro que si yo fuera falto de escrúpulos logro esa mayoría de 2/3, me parece que es para reformar la Constitución. Hemos optado por la vía más democrática, se ha ganado contundentemente y ahora están tratando de los argumentos más descabellados para tratar de legitimar una clara victoria del sí. Terrible. Lo que vimos a la pantalla, la pregunta 1, son los términos porcentuales del sí y del no. Veámoslo absoluto, para que vean lo reñida que veamos la votación, ya la sumatoria de los votos por cada individuo. Esos son los términos porcentuales. Más a la derecha, Gustavo. Recuerden, la primera cifra es el sí, la segunda es el no. Eso está en valores absolutos. Ok, ahí está. En valores relativos, valores absolutos. Tenemos casi 1.998.000 votos de diferencia. 998.000 votos de diferencia. ¿Dónde está lo reñido de la consulta? Después vamos a ver dónde está concentrada, porque estas preguntas, señor presidente, cambió un poco el tablero. Más apoyo en la costa y menos apoyo en la sierra. Claro que el apoyo, la base política del gobierno se desplazó de la sierra a la costa. Si es que consideramos que esta consulta es expresión de apoyo. Pero son buenas noticias. O sea, se ha mejorado, hemos vencido en Guayaquil, hemos vencido en Guaya, se ha mejorado muchísimo en Manaví. Vamos analizando, vamos a la pregunta número 2. La número 2, opción sí, esto tiene que ver con las medidas sustitutivas, la opción sí, 48,27%, la 26,7%,
la opción no 40.84, blanco 5.2, nulo 5.6. Estos son votos totales. Recuerden que la Constitución habla de votos válidos. En votos válidos la diferencia es de unos 10 puntos. Y fíjense, hay como 600.000, más de 600.000 votos de diferencia. ¿Dónde está lo reñido? En el tema de seguridad, evidentemente, reñido con la moral fue los argumentos que presentaron para legitimar Pedro, ¿alguna inquietud con relación a esas preguntas? ¿O pasamos a la 3? Solamente esto, señor presidente. ¿Qué le diría usted en este momento a los que votaron en contra de su propuesta en estas primeras y en el resto de las preguntas? Que muy probablemente votaron por desinformación o engañados. Porque las preguntas eran buenas, la pregunta 1 o 2, o sea, ¿quién puede estar contra más seguridad? Y les vamos a demostrar, como pasó en el 2008, cómo los engañaron y manipularon. Ustedes no se imaginan la cantidad de desinformación que hubo en esta consulta, y mientras nosotros le damos la garganta en la tarima, explicando cada una de las 10 preguntas, aclarando, venía la oposición a esparcir una serie de mentiras. Les vamos a demostrar cómo los engañaron. Nosotros vamos a gobernar, no para los que votaron sí, para todos los ecuatorianos, y verán que las reformas van a ser beneficiosas para todas y todos. Gracias, señor presidente. Pedro. No, respecto al tema de los nulos o la gente que no fue a votar, eso siempre es polémico en todas las elecciones en cualquier país. Es una lectura de análisis, a menos que haya habido algún movimiento político que hubiera llamado o al voto en blanco o directamente a no ir a votar. Por lo general, la disputa por el voto en blanco, por los que no fueron a votar, es una interpretación metodológica y política. Si me perdona, pero ¿habría algún indicio de ilegitimidad si de repente, tradicionalmente, los votos nulos y blancos eran 10-12%, eres 40%? Pero está en menor nivel que el histórico, pese a la dificultad de la elección. Sí. O sea, no tiene nada que ver. Ok, estas son las preguntas de mayor apoyo. Veamos las preguntas de menor apoyo, llamemos así, de donde la diferencia es menor. Veamos la 3, 4, 5 y 9, Gustavo. La 3 tiene que ver con la pregunta relativa a banca y medios de comunicación. La opción sí, 47.18%, la opción no, 41.89%, blancos 5.2%, nulos 5.7%. La diferencia aquí está más estrecha. No sé si nuestros invitados quieren opinar en relación a la primera y la 2, señor presidente. Ramiro Díez, ¿quieres preguntar algo con relación a esa opción? No, me parece absolutamente elocuente la diferencia, no quiero ser obsecuente, pero lo que sí quisiera preguntar, más allá de las cifras, es ¿cómo interpreta usted, señor presidente, el voto no en algunas provincias tan afectas a usted, tan afectas a su gobierno, más allá de cualquier lucubración, más allá de cualquier análisis de la pregunta? Quizás fallaron sus aliados políticos. Sí, por supuesto, fallas también. Pero ¿a quiénes nos enfrentamos? Pero déjeme recordar que era la pregunta 3. Esto es histórico, queridos amigos. La pregunta 3 es un paso trascendental para desconcentrar el poder en este país. Es que los banqueros solo puedan ser banqueros y no tengan otras empresas para evitar una crisis como la de 99. Pero que los medios de comunicación nacionales, para evitar ese conflicto de intereses, de que promuevan sus empresas, etcétera, también solo se dedican a la comunicación. ¿Qué lugar del mundo eso se lo ha probado en las urnas? Ecuador está haciendo historia a nivel planetario y los resultados son espectaculares. Un error del Tribunal del Consejo Nacional Electoral es presentar el total de votos, porque la Constitución habla de votos válidos. En votos válidos el porcentaje de diferencia es 7-8 puntos, ¿verdad? Y estamos hablando de más de 600.000 votos de diferencia en esta pregunta. En todo caso, por supuesto que hubo fallas en los aliados y en la campaña, pero no solo eso. O sea, hubo una campaña de terror de parte de los medios de comunicación. Hasta el último hubo cerca de 30% de indecisión. Parece que esa gente, porque llevamos 20, 30 puntos de diferencia, todo el mundo sabía del sí sobre el no. Parece que esos ciudadanos al final se hicieron por el no. Y es bastante lógico, tenemos que hacer análisis más profundos, pero es bastante lógica esa reacción. Bueno, el país está bien, estamos cambiando, ahí están las carreteras, los colegios, hospitales. Me están diciendo que con esto Correa se va a declarar dictador, que se va a acabar la independencia de poderes, que se va a perseguir a la gente, que se va a apoderarse de la justicia. Mejor voto no esta vez, ¿no? Y vamos a lo seguro. O sea, es una reacción bastante lógica frente a la campaña de terror. Nuestros adversarios
en esta campaña no fue la oposición política, entre todos no hicieron uno, que la CONAIE siga diciendo que ellos ganaron la elección, entonces bueno, ya estamos acostumbrados a lo que dice la CONAIE. Fueron los medios de comunicación y sembraron una campaña de terror, un escenario de miedo terrible, que probablemente iba mucha gente a votar no, pero insisto, en Loja perdimos y tenemos 77% de apoyo popular. Gracias, señor presidente. Pedro. Me sumaría algo que planteaba Ramiro respecto del no, dado que las preguntas eran complejas y hubo un arco opositor bastante amplio realmente, algo que tal vez asombra a propios y ajenos, el hecho de que sectores de derecha, llamados tradicionalmente derecha, creo que todos los que nos están mirando saben de lo que estamos hablando, o en líneas generales, que apoyaron el no, y también sectores de izquierda, movimientos sociales, que uno podría pensar que son los aliados naturales del gobierno, también llamaron a votar por el no. ¿Cómo se explica esto? El odio, la inmadurez política en Ecuador. Si no estoy en el poder, estoy contra el poder. Y así destroza el país, tengo que hacerle daño al gobierno. La izquierda en este país, Pedro, se opuso a la 10ª pregunta, que era penalizar la no afiliación a la seguridad social. ¿Quién se puede oponer a la pregunta 1 y 2? Que es para sancionar a los jueces que nos liberan delincuentes, porque tenemos un grave problema de inseguridad potenciado por los jueces. La policía agarra a los delincuentes y los sueltan los jueces corruptos. ¿Quién puede oponerse a eso? Pero por hacerle daño al gobierno, llamaron a votar no. Pero esto es la inconsecuencia, ¿verdad? Y ahora hay sectores de izquierda que dicen que nosotros nos hemos derechizado. Basta ver con quién votó la derecha. Ojalá que podamos poner más tarde ya la votación de La Puntilla. La Puntilla es el barrio más exclusivo de este país, donde están concentrados los banqueros, los presidentes de la Cámara de Producción, toda esa gente que ha dominado el país históricamente. Ahí nos dan 5-1. Quiere decir que la CONAIE es tan poderosa que hasta La Puntilla votó con la CONAIE, o es que la CONAIE votó con La Puntilla. Ahora, ¿no representa un problema para usted el hecho de que usted hable de socialismo, hable de izquierda, y que un sector importante de la izquierda social y política en el país se aleje del gobierno o haya votado en contra? ¿Y en qué proceso revolucionario no ocurre eso? Que la izquierda oportunista, la izquierda infantil es la primera. Pero vea la historia rusa, la historia de Cuba, la historia de China, la historia de Chile, la historia argentina. Pero suelen ser minoritarios. Y son minoritarios, pero si fueran mayoritarios hubiéramos perdido las elecciones. No, eso también es verdad. Pero a todos juntos, o sea, hubo muchos de leales oportunistas que se separaron de Alianza País previo a estas elecciones cuando vieron, vamos a ganar, porque ahora sí los medios de comunicación están con nosotros. Sumado a todo eso, aumentamos votación en el 2009. O sea, esa gente nos aumentó votos. Hemos aumentado la votación con respecto a la elección presidencial de abril de 2009, que fue una elección, dicho sea de paso, mucho más sencilla. Gracias, señor presidente. Propongo por efectos de tiempo, vamos a... ¿Tienes la puntilla, Gustavo? Veamos la puntilla. Veamos la puntilla. Cantón San Borondón. En San Borondón ganamos. Nos dan 78-19. Nos dan 4-1. Esa es la pregunta 1. Este es el sector más exclusivo. Baluarte la derecha en este país. Pues la izquierda verdadera debería cuestionarse, pues si está votando con la pregunta 2, 16 sí, 81 no, pero por efectos por efectos de tiempo, Gustavo, vamos a la pregunta 4 y 5 y a las 9 porque nos queda poco tiempo ya en este primer bloque. A favor nuestro. Vamos a la pregunta 4 y 5, Gustavo. La 4, sí, esto es a nivel consolidado ya nacional, sí, 46%, no, 42.5%. Esto tiene que ver con el Consejo de la Judicatura de Transición, que fue muy debatido y discutido. Vamos, señor presidente, a las 5 ya está ahí, 46.6% y no 41.9%. Y nos quedamos en estas preguntas, 4 y 5. Vamos a las 4 y 5. Este es el tema central, realmente, que tiene que ver con la 1 y 2, seguridad y justicia. Señor presidente, usted dice pues que se ganó las elecciones y en efecto se ganaron las elecciones. Está el 99.8, ojalá que no se me critique por no hablar en condicional esta vez, pero en todo caso la realidad es también que ha perdido en 12 provincias, de la Sierra Central y el Oriente. Déjeme terminar un momentito mi antecedente. La CONAIE, que es el fuerte de la población indígena, el movimiento indígena, etcétera, etcétera, dice, la actitud de rebeldía no alcanzará al tratamiento de las reformas planteadas por el gobierno, porque aunque gane con un voto, así señala la Constitución, eso dice Humberto Chulango, pero sin embargo, dicen, se formará un frente de unidad nacional en el que se visualizarán rostros como Betty Amores, Paco Moncayo, Luis Villasís, Gustavo Larrea. No habrá diálogo con el gobierno. ¿No es una fractura importante para el proyecto político de Rafael Correa, considerando que todo esto regresa a la Asamblea Nacional? ¿Cuándo ha podido haber diálogo con la CONAIE? Pues usted recuerde que hace más... ¿Pero iniciaron con el gobierno? No, perdóneme, nosotros buscamos una alianza en el 2006
Y el movimiento Ilía lanzó a Lucho Maca y obtuvo el 2%. Si es tan poderosa, la CONAIE ha ganado en 12 provincias, incluso en la puntilla, que se lance pues candidato presidencial Humberto Cholango en el 2013 y veamos cuántos votos saca. Por favor, no se engañen. Aquí nuestros adversarios han sido los medios de comunicación. En todo caso, el análisis que hace Cholango, ¿no?, de que la resistencia y todas estas cosas, ¿acaso eso es constitucional? ¿Acaso eso es democrático? Y que no quiere dialogar. Pero si tampoco le íbamos a llamar a dialogar con la CONAIE es perder el tiempo. Ok, Ramiro. No, encuentro que hay algún grado de desinformación, inclusive después de esta consulta que se ha ganado, señor presidente. Y hubo problemas de orden semiótico. Vote sí por el no. En las preguntas. Yo te puedo era así. mostrar, Patricio, volantes que repartió en la Sierra Central. Vota no para que no se vaya a correr. Bueno. Ese nivel de desinformación se llevó. Entonces era un grado alto de caos mental. La gente decía, votó el sí o por el no, porque no para que sea sí, o sí para que sea no. Eso era verdaderamente complejo. Punto 1. Punto 2. Yo he preguntado a la gente en la calle, ¿sabe usted primero qué es el Consejo de la Judicatura? Nadie. Y en segundo lugar les he preguntado, ¿sabe usted cómo se nombran los jueces en el país? Tampoco saben. Usted, que es profesor universitario y que es el hombre que ha impulsado estas preguntas, ¿por qué no lo explica en 30 segundos, señor Bueno, lo he presidente? explicado miles de veces, por eso yo no tengo garganta, porque somos responsables y en la campaña explicábamos las preguntas. Yo no comparto contigo que nadie sabía las preguntas. Puede haber cierto nivel de desinformación. No he dicho nadie. Era una consulta compleja, pero mucha gente votó informadamente. Llevaban sus pollitas para señor. votar. Esta sí, esta no. Si no, las preguntas tendrían el mismo nivel de aprobación o de rechazo. Pero miren, ¿cómo se nombran los jueces en este país? Teóricamente el Consejo de Judicatura debe nombrarlos por concurso de merecimiento. Nunca lo hizo. ¿Qué trampa utilizó para nombrar a dedo? Ahora es que la justicia está politizada y tenemos jueces nombrados a dedo. Con la figura de jueces temporales o provisionales, sin nombramiento definitivo, nombraba a dedo. Y esos son la mayoría de los jueces, por ejemplo, penales. Lo que vamos a hacer es evaluar a todos los jueces, sacar a los malos jueces y llenar ahora sí con jueces permanentes, con nombramiento, pero por medio de concurso y merecimiento. Lo que siempre debió hacer el Consejo de Judicatura y lo que nunca hizo. Así como sancionar a los malos jueces, nunca lo hizo. ¿Cómo? Perdón esto. ¿Dónde está el buenómetro o el malómetro? ¿Cómo se va a medir que un juez es bueno o es malo, señor presidente? Bueno, por supuesto, pues por ejemplo el número de caducidad de prisión preventiva. Usted sí sabe que en Guayaquil hay un juez con más de 700 caducidades de prisión preventiva. La ley orgánica de la función judicial dice que si hay más de 3, que ya es demasiado tolerante, caducidad de prisión preventiva en el mismo año por parte de un juez, el juez será destituido. Este juez tenía 700 y más. O sea, debió haber estado, para que no exceda las 3 por año, 250 años en el cargo. Es evidente que rompió la ley y nunca se le aló ni la orejita, porque todo es una argolla en el sistema. Gracias, presidente. Pedro Briguer, Sí, a mí me gustaría retomar lo de la CONAIE, que planteabas, Carlos, porque obviamente en América Latina... a CONAIE que no la tiene. Lo que pasa es que yo le hice la misma pregunta en Buenos Aires hace unos meses, también en una entrevista, hay mucho mito, respecto a los movimientos sociales, y usted planteaba, la mayoría de los movimientos indígenas apoyan al gobierno. El tema, más allá de la CONAIE... Pero mira la argumentación de CONAIE, que nos va venciendo... Bueno, lo vencimos en Imbabura. Imbabura es provincia indígena, ¿no? Señor presidente, pero permitamos que Pedro elabore la pregunta. Cayambe, cantón indígena, ¿no? Señor presidente, permitamos que Pedro elabore la pregunta. Usted ligaba, y correctamente, la izquierda, la CONAIE, los movimientos indígenas, hay mucha simbiosis a veces entre estos hechos. Pero los movimientos indígenas representan algunos de los sectores más pobres, que otra vez deberían ser sus aliados naturales. Para un proceso como el que usted impulsa, ¿no es realmente un problema, más allá de la CONAIE, no solamente la CONAIE, que algunos de los movimientos sociales que representan a los sectores más pobres no apoyen a este proceso? ¿Y cuál es la sorpresa, Pedro? ¿En qué proceso revolucionario no ha habido esos despistados que son funcionales a sus propios explotadores? Pero no son marginales. La CONAIE hace poco hizo un pacto político con la Junta Cívica de Guayaquil, la extrema derecha de este país. Son los mejores aliados de la extrema derecha. Y por si acaso, hay por lo menos 4 grandes organizaciones indígenas en este país. Organizaciones históricas a las que perteneció Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, etcétera, como la Federación Ecuatoriana Indígena, están con el gobierno, están con la revolución ciudadana. Entonces, cuidado, también minimizamos esas otras organizaciones. En todo caso, ¿dónde se pierde? Donde hay pobreza desinformada. Que ganamos en Esmeralda, que es una de las provincias más pobres de este país, Los Ríos.
pero es pobreza informada. Y cuando hay pobreza desinformada, ahí van los rumores de ciertos dirigentes. Y usted no sabe los niveles de explotación que existen en el campo. Y no son inventos, se lo podemos demostrar. Les toman lista. Y el que no aparece a votar y a votar por él no, le cortan el agua, le ponen multa de $10. Todos esos mecanismos de opresión todavía en el campo ecuatoriano, donde hay pobreza aislada, desinformada. Donde hay pobreza con acceso a información, barremos. Gracias, señor presidente. Gracias, Pedro. Gracias, Ramiro. Una última pregunta con relación a esto. Después de la consulta popular y viendo las diferencias que se decían, las personas esperaban un redireccionamiento del gobierno. Unos esperaban bajar los decibeles de la confrontación, otros decían, y lo dijo un columnista, Jorge Núñez, en el Telégrafo, dice, se va a radicalizar más, se debería radicalizar más la revolución ciudadana. Pero lo cierto es que hay que encontrar puntos de coincidencia una vez que ya está dado el mandato popular en términos de la justicia, porque seguridad, justicia y empleo son los temas más importantes del país. En ese sentido, los puntos de coincidencia, formación de jueces, capacitación de jueces, incrementar la sala, incrementar los jueces. El fiscal, yo le decía, señor presidente, dijo en alguna ocasión, dijo, en el Ecuador hay menos de un juez por cada 100.000 habitantes. Y por otro lado, el presupuesto para la justicia es mínimo. En ese sentido, ¿cómo mejorar y encontrar esos puntos de coincidencia para mejorar la justicia que a todos nos interesa? Primero, Carlos, ¿cuándo hemos estado cerrados al diálogo? Pues no nos engañemos. Nosotros estamos administrando un sistema, estamos cambiándolo. En Ecuador se están dando los mayores cambios en las relaciones de poder desde la revolución liberal. Tenemos un amplísimo apoyo popular, pero por supuesto el apoyo de esos grupos que están perdiendo sus privilegios, que no son solo los ricos, también son estas organizaciones sociales que han estado acostumbradas a hacer lo que les da la gana, no van pues a ceder sus privilegios fácilmente y van a oponerse con todo. Pues recuerden, nosotros no estamos administrando un sistema, lo estamos cambiando, y los que están perdiendo el poder obviamente jamás van a apoyar pero habiendo ya aceptado que habiendo perdido en la consulta popular se puede llegar pero muchos ni siquiera han aceptado. Pero se pudo llegar antes de la consulta, o lo que proponíamos no era más jueces, más tribunales, etc. Usted ha dicho, ¿por qué no se dio más presupuesto a la función judicial? Se lo dio, y no pudieron utilizar el presupuesto del Consejo de Judicatura. Pero ahora hay que ver para adelante y hay que dar. Señor presidente, vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y regresamos. La pregunta a las 9 la quedamos debiendo, pero la vamos a tratar en el tercer bloque cuando hablemos de libertad de expresión. Una pausa y regresamos con más de este especial de Pulso Político en Consulta al Presidente. Estamos de vuelta, amigos televidentes, con ustedes y comenzamos en este bloque y vamos a recordar un evento que, en mi criterio, y lo digo con toda franqueza y con toda frontalidad, como el 30 de septiembre, la población ecuatoriana le ha dado poca importancia. Y yo considero que ese evento tiene un trasfondo que deberíamos analizarlo más. A mí me hubiera encantado solo tratar en un programa sobre ese evento y ojalá que algún día lo podamos hacer. Pero por eso quiero invitar a los amigos televidentes y para luego ir al análisis de este tema, lo que significa para el país y lo que significó para el país y lo que puede significar para el país este evento el 30 de septiembre. Recordemos. Mátele al presidente. Maten a Correa y se acaba esa protesta. Por acá, acá hay que llevar, aquí va. Son imágenes que no se pueden borrar. La intención fue desestabilizar al gobierno con un golpe de Estado y asesinato del presidente del Ecuador. Las agresiones contra el presidente de la República quedaron registradas. También el abuso en contra de los ciudadanos y una sociedad que quedó al amparo de la delincuencia y el caos. El saldo de este fatal día fue de 5 personas muertas en Quito, 5 más en Guayaquil y al menos un centenar de heridos. Pero, ¿quién responde por los asesinatos del 30 de septiembre? Su hijo falleció, está muerto. Me dice, ¿cómo? Y solo se desplomó. Yo no podía consolarle porque estaba igual. Solo quería ver qué le ha pasado y vi que estaba el impacto de bala en la cabeza y otra acá, en el muslo. De ahí, en los medios de comunicación, tampoco se ha hecho referencia a las pérdidas de estas vidas.
Pese a todo esto, la justicia actual no ha determinado culpables y las 5 personas que fueron responsabilizadas por atentar contra la integridad del presidente Rafael Correa han sido puestas en libertad. Hubo un momento donde se menciona ponle cianuro a ese HP para que de una vez se muera. Vengo a apoyar a los miembros de la policía que son ofendidos. Mientras las víctimas todavía se preguntan si alguien va a responsabilizarse por lo sucedido el 30 de septiembre. Tal vez pude evitar decirle que no vaya o traerle directo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Agradecemos la cortesía de Rodolfo Muñoz, quien nos ha permitido utilizar algunas imágenes del documental Muchedumbre y también de otras imágenes de la Presidencia de la República que las hemos solicitado porque creemos que era importante tratarlo. También tengo que advertir que tratamos de contactar a familiares de las víctimas y algunos prefirieron no hablar por temor a represalias, nos los dijeron textualmente, se lo dijeron a Carlos Andrés Núñez, y otros sencillamente no se los puede ubicar porque han cambiado sus ubicaciones domiciliarias y sus teléfonos convencionales, evidentemente, y celulares. Ramiro Díaz. Sí, señor presidente, sobre este día, Ciago, ¿qué le dicen a usted estos nombres? Darwin Panchi, Jacinto Cortés, Edwin Calderón, Froilán Jiménez, Juan Pablo Bolaños. ¿Qué le dicen a usted? Porque si uno pregunta en la calle, la gente no identifica estos nombres. Yo jamás lo podré apartar de mi mente y mi corazón, me lo sé de memoria, si quieres te lo puedo repetir en orden alfabético, arriba para abajo, de abajo para arriba. Dicho sea de paso, Carlos nos hubiera avisado porque nosotros tenemos contacto con todos los familiares, o prácticamente todos, sabemos dónde están, se los ha ayudado, etcétera. Hay verdaderos héroes nacionales como Froilán Jiménez, policía del Guiri, Lojano, que cayó resguardando el carro presidencial. Pero aún así dicen que no se intentó matar al presidente. Diario El Universo, en su editorial del sábado, desmiente que existió un intento de asesinato, golpe de Estado, y que todo fue un operativo político. Es decir, todo fue un montaje, tal vez para ganar popularidad a costa de los muertos y centenares de heridos. Miren la calidad de prensa que tenemos en este país. A esa gente yo la llevo en el alma, gente que ofrendó su vida por el presidente Juan Pablo Bolaños, estudiante universitario. Cuando hablo con su madre me dice, presidente, lo seguiremos apoyando. O sea, son cosas tan profundas. En todo caso, asesinado por balas criminales. Esa gente nunca las voy a poder separar de mi corazón y mi memoria y haremos lo imposible para que esas muertes no queden en impunidad como se está intentando hacer. Es usted de los y pocos... se lo está logrando hasta ahora. Es usted de los pocos ecuatorianos que identifica estos nombres. La pregunta es, ¿qué derecho infame tenemos 14 millones de ecuatorianos para no conocer siquiera el nombre de estas víctimas? Bueno, usted sabe, ese es uno de los problemas del Estado de opinión y no del Estado de derecho. Lo que posiciona a la prensa es sus puntos de vista. La prensa corrupta ha querido negar el 30 de septiembre para hacerle daño al gobierno, pese a lo evidente de lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Entonces ha invisibilizado los muertos, los heridos, toda una persecución política contra supuestos, qué sé yo, arcángeles, ¿verdad? Por ejemplo, nunca dijo que el señor Carrión, el coronel César Carrión, director del hospital de policía, no es médico. Todo el mundo cree que es un médico que me ayudó y yo malagradecido lo culpé del 30 de septiembre, ¿verdad? En verdad nunca fue médico, con un mandil entraba y salía de nuestra habitación para pasar información a los manifestantes. Entonces, lamentablemente, ese es el estado en que vive el país, un estado de opinión, no un estado de derecho, donde la prensa posiciona lo que le conviene. Y ellos posicionaron que César Carrión era inocente y nadie se puede ir contra el veredicto de la prensa. Sé que esta es una propuesta muy difícil, señor presidente, pero a los ecuatorianos nos gustaría conocer los rostros de estas víctimas allegadas a estas personas que murieron. ¿Por qué una noche usted no se sienta con ellos aquí en este set y habla y que cada uno le cuente una historia y que nos amarguemos la noche y la vida? Es muy duro, Ramiro, pero cuidado, que no hemos dejado solo a esa familia. Yo no les han dejado me reuní solos. con la familia, las he visitado a muchos en sus hogares o en cerca de sus hogares, nos hemos reunido en Loja, en Santo Domingo, etcétera, y le estamos dando el acompañamiento que podemos dar, ¿no? Sí, señor, pero queremos ser testigos de eso y queremos... Encantado. Queremos ser testigos le repito la lista que usted, Froilán Jiménez, Edwin Calderón,
Juan Pablo Bolaños, Darwin Panchi, Jacinto Cortés. Las 5 víctimas mortales que quieren dejar en impunidad, que no haya ningún culpable de esos asesinatos y las centenas de heridos. Así es el país que nos quieren imponer ciertos medios de comunicación. Gracias, señor presidente. Y solo una precisión, si hemos contactado a los familiares de la víctima, en muchos casos se negaron a hablar. Es que usted sabe la presión que existe, usted sabe la presión y las amenazas que sufrieron los testigos en el caso de Carrión. Esbirros, te vamos a matar, de todo, ¿verdad? Porque para el espíritu del cuerpo de cierta mafia policial, cualquiera que esté contra sus intereses es esbirro, es perro, hay que darle palo, etcétera. Gracias, señor presidente. Pedro. Sí, a mí me asombra un poco escuchar que en Ecuador se minimice mucho lo que pasó el 30 de septiembre, dado que creo que en América Latina se le dio una importancia realmente de primer grado. De hecho, UNASUR intervino muy fuertemente desde lo político, de la misma manera que intervino en Bolivia cuando fue el intento de desestabilización del gobierno de Evo Morales. Ahora, mirando retrospectivamente, presidente, ¿en qué se equivocó cuando usted va ahí, sale, dice mátenme, aquí estoy? ¿Se equivocó en algo? ¿Evaluó mal la relación de fuerzas que había? ¿No conocía suficientemente a la policía? ¿Cómo lo ve ahora retrospectivamente? Pedro, fue una trampa política. Esto fue un entramado para desestabilizar el gobierno. Es un golpe de Estado no ortodoxo. No son las tanquetas, no son los asaltos de fusil al Palacio Presidencial. Es buscar inestabilidad, como ya se ha hecho otra vez en el país, y ahí después, cuando ya está debilitado, caído el gobierno, saltan los verdaderos autores, ¿verdad? ¿Y usted no era consciente de esto? No, esta vez utilizaron a la policía. A nosotros se nos informó que había un paro policial por una ley que era muy buena, ahora todo el mundo la reconoce como muy buena, la Ley Orgánica de Servicio Público. Dijimos, no la han entendido. Yo, como jefe de la policía, de acuerdo a la Constitución, voy al cuartel para explicarle a los policías, nos reciben con gases lacrimógenos. Cuando ya estoy ahí por la dignidad del presidente, digo, yo no puedo dejar de entrar, entro, y apenas entramos nos damos cuenta que es una trampa política. Porque no es que decían, presidente, explíquenos la ley, decían comunistas hijos de tales, abajo Cuba, abajo Venezuela, viva Lucio Gutiérrez, usted sabe que fue un tristemente célebre expresidente de este país. Cuando se le trata de explicar la ley desde un balcón, viva Gutiérrez, que mentiroso, que etcétera. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, si quieren maten al presidente, pero no destruyan al país, porque ya teníamos noticias de que había saqueos, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil, porque la policía no estaba en las calles. Señor presidente, no se necesita ser Sherlock Holmes, pero media hora después de iniciados los acontecimientos en Quito y una hora más tarde, empiezan a aparecer gigantografías en distintas ciudades del país. Fuera Correa, fuera Correa. Obviamente esas gigantografías no se hacen en 5 minutos pero, mientras Ramiro, se ve la televisión. Eso estaba preparado. Pero por supuesto. ¿No se han seguido las pistas de Sí, esto? pero sabemos, son de esas cosas evidentes, pero lamentablemente, como son gente experta en esto, los Gutiérrez son gente experta en esto, no hay las evidencias contundentes. En todo caso, sin ir más lejos, pues esa mañana, revise la entrevista de Coavisa en un asambleísta de Sociedad Patriótica, ni la Guga Ayala, pues, ni Walter Mercado. Ya preveía que el presidente iba a ser linchado, que iba a tener que huir, que la policía no se iba a quedar, ni Nostradamus. Entonces, todo esto fue preparado y se utilizó a gente sencilla de la policía y a otros que no son tan sencillos, que sí sabían los fines de la protesta, y la idea era crear el caos en el país, que dure 2 o 3 días hasta que caiga el gobierno. Lo que no esperaron es que el presidente fuera al Regimiento Quito, el principal cuartel de policía en la capital, y la gente viera pues el trato que se le dio al presidente, y saliera en masa el pueblo quiteño, el pueblo ecuatoriano y el pueblo planetario, porque fuera de las embajadas del Ecuador en toda parte del mundo salió gente a apoyar este proceso revolucionario y el gobierno legítimamente constituido. Solo esto, el gobierno no había olfateado nada, porque no, sí fallaron. Y no será ingenuidad. Ahí es donde yo preguntaba. No, es lamentablemente la situación en que nos encontramos. Recuerde que cuando llegamos al gobierno, los servicios de inteligencia eran financiados por la Embajada de Estados Unidos. Tuvimos que deshacerlo y empezar todo de nuevo. Entonces estábamos en ese proceso y nos encontramos en un punto tremendamente vulnerable. Aquí, las unidades de inteligencia de la policía, del ejército, de la Fuerza Armada, dependían directamente de la Embajada de Estados Unidos, no del gobierno ecuatoriano. Pedro, ¿qué ha cambiado? Estamos reconstruyendo los servicios de inteligencia. ¿O cómo se lo hace? Pero todavía quedan rezagos de ese pasado tan nefasto. Hemos tenido que todo deshacer y construir. Y en ese proceso estábamos, porque esto empezó después del bombardeo colombiano a Angostura el 1 de marzo del 2008, donde se develó el entreguismo
de ciertos servicios de inteligencia ecuatorianos. Entonces tuvimos que deshacer todo eso y volver a construir, y el golpe de Estado de septiembre del 2010 nos encontró en pleno proceso. Poco a poco se va consolidando los servicios de inteligencia nacionales, institucionalizados, pero son cosas que toman tiempo, toman años. ¿Puede contribuir en esto el Consejo de Defensa Sudamericano? Por supuesto. ¿De la UNASUR? Por supuesto. Además que la reacción de UNASUR creo que sentó un precedente, que la región no va a aguantar, no va a tolerar nunca más a estos trogloditas garroteros que por medio de la fuerza quieren apoderarse de los gobiernos o del poder en nuestra América. Señor presidente, han pasado 8 meses, 3 ministros del Interior, 3 ministros de la Policía, se anunció una gran reestructuración de la Policía y ha habido algo que es importante, pasar al mando civil, la Policía bajo el mando civil. Muchos cuestionaron eso. La Policía pasa al mando civil y lo criticaron, medios de comunicación. Pero el tema de la reestructuración de la policía, porque mucho también nos estamos centrando en los hechos, y son importantes los hechos, pero los hechos son producto de acciones. Evidentemente hay algo que no podemos olvidar, a las víctimas, como dice Ramiro. A esas víctimas hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, hay que ser solidarios como población, como nación. Hay que ponerlas en pantalla. Sí, lo que pasa es que también se necesita la autorización de ellos, colectivo, ¿no? Correcto. La invisibilización que han intentado ciertos medios de comunicación. Correcto. Quieren dejar todo en impunidad. Ha habido asesinatos y que nadie sea culpable, por el amor de Dios. Pero ya vamos a hablar de miren lo que hace este juez. Ya vamos Los policías que me han pedido disculpas por quererme quitar la máscara, a eso lo liberan. Los declaran inocentes. Ya vamos a hablar de eso. Lo que ellos mismos han reconocido. Pero hablemos del trasfondo. ¿Hay un trasfondo político o hay una relación macabra entre narcotráfico, crimen organizado, política, justicia? Hay un conjunto de factores. Primero, estamos hablando de cerca de 40.000 policías, la gran mayoría, la inmensa mayoría de ellos, valiosísimos ciudadanos, servidores públicos que arriesgan su vida día a día en un trabajo durísimo por darnos seguridad. Pero también hay una minoría de los otros, y terrible. Y es un conjunto de factores. Por ejemplo, una tradición de tortura, de abuso de derechos humanos que viene por lo menos de la época de Férez Cordero. Uno de los factores que detonó el 30 de septiembre es que teníamos 17 miembros del Grupo de Acción Operacional presos, ¿verdad? Ese grupo que deshicimos por atentados a los derechos humanos, abusos, desapariciones, etc. Ese es un factor. Otro factor, la influencia, pues la Embajada de Estados Unidos. Esa gente lo que menos le importaba era el sueldo. Recibían ingresos de parte de la Embajada, de parte de la CIA, y extrañan esos buenos tiempos, ¿verdad? Otro factor, una policía acostumbrada a hacer lo que le daba la gana, es decir, una república aparte, ahora bajo el mando civil. Por ejemplo, la nueva Constitución le quita el tránsito y rechazan eso que ellos consideran limitar su poder. Además, que en la sección tránsito, con dolor lo tengo que decir, es donde probablemente más corrupción hay. Cada esquina tenía una cotización. Todo eso se está terminando pues en la policía. Y esos malos elementos nos las tienen juradas, pues como dicen los jóvenes. Permítanme cambiar un poco el orden, Pedro. A mí me asombra como resalta el presidente lo que usted está resaltando, el tema de los medios de comunicación, y prácticamente no habla de los partidos políticos, salvo el partido de Lucio Gutiérrez. ¿Qué pasa con los partidos políticos en este sistema donde se lanza un intento de golpe de Estado y la Asamblea Nacional prácticamente está inmovilizada? ¿Cómo funciona el sistema político al respecto? Todo en el clavo, mi querido Pedro. La partidocracia, como llamamos aquí a las tradicionales partidos políticos que fracasaron totalmente en la conducción de este país, se desplomó por sus propios errores. Y ese espacio lo han tomado los medios de comunicación. Nuestro adversario político no es la partidocracia. Entre todos no hacen uno. En estas elecciones tampoco fueron ellos. Fueron los medios de comunicación que han ocupado ese espacio político dejado por la partidocracia. ¿Cuál es el rol todavía de la partidocracia? Sumar votos en asamblea. El día 30 de septiembre se reunieron en un hotel de Quito. Están los videos del hotel, ¿verdad? Bebiendo whisky, celebrando la caída del gobierno, esperando, ¿verdad?, que el presidente claudique, que lo maten, etcétera, para declarar vacante el puesto de presidente y nombrar a quien ellos tenían preparado. En todo caso, le falló el golpe, le falló el plan, pero ese fue el rol de la partidocracia el 30 de septiembre, celebrando en un hotel de Quito. Ahora, por favor, perdón, que yo quería preguntar, ahora, de todas maneras, usted también forma un partido político, Alianza País. No, el otro movimiento. Un movimiento. No es partido. Pero que usted marcaría la diferencia entre un partido político y un movimiento. Es mucho menos rígido, es mucho más ciudadano, mucho más amplio, acoge muchas corrientes de pensamiento, es en función de programas, objetivos, no de dogmatismos. Lo que pasa es que mi pregunta era, ¿cómo se hace para construir un movimiento político en base a un presidente que gana las elecciones en su momento justamente en contra de la partidocracia y cuando hay una crisis de partidos políticos muy seria, que no se da solamente en Ecuador? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos y lo reconocemos. Nuestro proceso fue muy sui generis, en Bolivia, Venezuela. Llegaron al gobierno
estructuras políticas ya con algo de antigüedad, con consolidación. El movimiento Quinta República de Chávez, 8 o 10 años de existencia. Los movimientos sociales que apoyaron a Evo Morales. Aquí Alianza País fue prácticamente un movimiento espontáneo de ciudadanos hartos de tanto saqueo, de tanta politiquería, de la partidocracia, y ganamos las elecciones en el 2006. Llegamos al gobierno sin una estructura política. Tenemos un gran capital político que no se traduce en una organización consolidada, movilizada. Lo reconocemos, lo sabemos. Hemos estado desbordados. Pero ya en noviembre se dio un importante paso con la Asamblea de Alianza País y estamos reconstruyendo esa organización política. Pero sabemos que es uno de los grandes puntos vulnerables de este proceso político que vive nuestro país. Ramiro Díaz. Señor presidente, en más de una ocasión, no sé si de manera consciente o absolutamente espontánea, usted ha hecho un paralelo entre su circunstancia y la de Eloy Alfaro. Háblele en este momento de Eloy Alfaro y prométale cuáles errores no va a cometer usted para que la historia no se repita. Mire, yo no soy ni de lejos un Eloy Alfaro. No, pero como estamos cambiando las cosas, tenemos los mismos enemigos que... Pero promítale algo. Aprendamos de la historia, pero primero déjenme contextualizar la respuesta. Aprendamos de la historia. Jóvenes, revisen la historia. ¿Quiénes fueron los enemigos de Alfaro? ¿Acaso no fue la prensa amarilla? Que Eloy Alfaro dijo que toleraron hasta lo inaudito. Los que llamaban a Eloy Alfaro execrable, despreciable, traidor, nefasto, lo que llamaban a su asesinato y lo que después lo quisieron ocultar, lo que era bárbara. ¿Tú sabes, Patricio, cuánta gente fue sentenciada por los 6 muertos que hubo, Ramiro, en Hoguera Bárbara? ¿Sabes cuánto? Nada. Ninguno. A todos dejaron en impunidad, lo mismo se intenta ahora. Aprendamos de la historia, sobre todo ustedes, queridos jóvenes, pueblo ecuatoriano, aprendamos de la historia. ¿Qué otros enemigos tuvo Alfaro? Los sectores más recalcitrantes de la iglesia. El obispo Schumpeter de Portoviejo, que llamaba a los fieles a inmolarse contra el impío, contra el hijo de Satanás. Los mismos enemigos que tenemos ahora. Bueno, hágale una promesa a Alfaro y dígale, no voy a cometer como él dijo, este u otro error. Más que eso, él dijo de su espada, no me desenvainéis sin motivo, no me envainéis sin honor. Sí, no. Hoy la espada alfarista se está paseando a lo largo ancho de nuestra patria y no la vamos a envainar sin honor. Aquí estaremos para cumplir la misión que nos da el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Pedro. Me pregunto, tomando en cuenta esto que estamos debatiendo que tiene que ver con los partidos políticos, la partidocracia, si es posible construir un movimiento que tenga unas bases diferentes, el movimiento que usted dice, Alianza País, sobre unas bases que tengan que ver con la honestidad, que no tengan que ver con la corrupción, cuando lo que uno ve es que justamente casi todos los partidos políticos son muy permeables, han sido muy permeables justamente al tema de la corrupción, la lucha por el poder. ¿Cómo se hace para construir algo diferente? Ramiro le decía, bueno, háblele a los jóvenes, pero los jóvenes justamente desconfían de los partidos. El único partido que en las elecciones del 2009 hizo primaria fue Alianza País. Eso es inédito. En Ecuador hicimos primarias a nivel nacional. Estamos dando muestras de verdadero ejercicio de la democracia dentro de Alianza País. La directiva que fue elegida en Convención Nacional en noviembre son 24 personas aproximadamente, negros, indios, jóvenes, viejos. Te estamos demostrando realmente un manejo colectivo, participativo de Alianza País. Solo una precisión. Antes era caudillista totalmente. Solo una precisión. Era el jefe de la banda que manejaba todos sus antojos, ponía candidatos, etcétera. Ahora es democrático, participativo. Solo una precisión, si bien es cierto, el movimiento de Alianza País hizo una primaria para todas las dignidades, la izquierda democrática lo hizo en su momento para presidente con Rodrigo Borja y Raúl Vaca Carmo, de mucho menor alcance. No, por eso estoy diciendo, acá para presidente, para candidato a asamblea, para todos los candidatos. Ahora, señor presidente, la Agencia de los Andes nos trae... Pero de ahí nunca más ha habido primarias, un partido político. La Agencia de los Andes nos trae una declaración suya y que la voy a citar textualmente porque creo que merece una respuesta de parte suya. Existen fuertes indicios de corrupción y compra de jueces en el proceso judicial que determinó o que se derivó en la liberación de los 4 policías acusados del magnicidio por el intento de golpe de Estado y sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Esta noticia nos trae la Agencia de los Andes. Usted, primera pregunta, ¿usted dijo eso? Sí, señor. Segunda pregunta, ¿qué indicios hay de corrupción y cuándo nos los van a dar a conocer? Por obvias razones no puedo adelantar nada al respecto. Pero nos los van a dar a conocer. Pero en todo caso es evidente, pues el sesgo con que actúa por ahí un juez Sierra amenazando a los testigos. Entrevista a los testigos, pero como son militares en servicio activo, etcétera, tal vez no en televisión, pero pregúntenle su testimonio, cómo eran intimidados, la parcialización de este juez. Y por favor, ojalá que el pueblo ecuatoriano entienda que no solo declaró inocente a Carrión, aquel que estaba disfrazado de médico sin ser médico. Eso nunca dijo la prensa corrupta de este país.
Declara inocente al que dice mátenlo, mátenlo por radio. Declara inocente a Paucar, que me quita la máscara, que ha reconocido, me pidió disculpas. También lo declara inocente, pensé que ha reconocido su culpa. Declara inocente a Bamón, del que me lanza gas pimienta, está grabado en un video. A todos están buscando dejar en absoluta impunidad los muertos y heridos y el intento de asesinato al presidente de la República del 30 de septiembre. Gracias, señor presidente. Pedro Briguer y luego Ramiro Díaz. No, mi pregunta es cómo se puede gobernar así, en este panorama que usted plantea. Por eso la consulta popular, para reformar la justicia y acabar con tanto juez venal, con tanto juez corrupto. Revisen el proceso, revisen los testimonios. El que salió en el video es un periodista. Ahí sí los periodistas no valen la pena, ¿verdad? Ahí sí hay que ocultar a esos periodistas que no están con el espíritu de cuerpo de la gran mayoría de periodistas, ¿no? Periodista que ve al coronel Carrión decir, denle señor a este hijo de tal, ¿por qué no se muere este hijo de tal? Esos testimonios han sido desechados, testimonios contundentes. Está el video donde cierra la puerta con candado. Está el testimonio de 2 guardias de seguridad de la Presidencia de la República. ¿Por qué tienen que estar contra el coronel Carrión? Todo eso fue desechado. Pero la primera que declaró inocente este señor fue la prensa. En uno de los tantos abusos de la prensa corrupta. Se dedicaron durante semanas a victimizar al coronel Carrión, a sacar a su esposa, a sus hijos. Entonces, si se es esposo, si se es padre, no se puede acusar a alguien. Liberemos a todas las delincuentes, porque todo el mundo es hijo, padre, hermano, todo el mundo tiene parientes, ¿verdad? Pero se puso ese escenario mediático para victimizar al coronel Carrión y fueron los que declararon inocente a este señor. Y yo he dicho, muy claro, a mí siempre me sacan Pedro de tiempo en tiempo que me ha financiado la FARC. Yo no conozco a nadie, en mi vida me he encontrado con alguien de la FARC. Y estoy dispuesto, he dicho, por primera y última vez, porque es suficiente mi palabra, pero para acabar con esta cantaleta que me tiene hasta la coronilla, que me pongan ante 200 detectores de mentiras. Y se acaba el lío, si recibimos o no recibimos dinero de la FARC. Pero he puesto como condición que el coronel César Carrión también se ponga ante un detector de mentiras para decir si tuvo o no que ver con el 30 de septiembre, si quiso ayudar o no al presidente de la República. Veremos la respuesta. ¿Alguna repregunta, Pedro? Si no, paso donde Ramiro Díaz. La mía pregunta no es para el presidente Correa, sino para Pedro. ¿Qué va a contar cuando llegue ahora a Buenos Aires de esta entrevista con el presidente Correa? No. Se la mandó a la esquina. No, lo que se está debatiendo acá, creo que hay un panorama bastante complejo, pero creo que lo interesante es lo que piensa el presidente, no es lo que opino yo en todo caso. No, pero ¿qué imagen vamos a tener a través de Pedro, que trabaja en canal público? La imagen es diferente según los medios de comunicación. Creo que el tema que planteaba el señor presidente respecto a los medios de comunicación es un problema en la Argentina, en Bolivia, en Uruguay, pero si me en pregunta Brasil. A mí, creo que uno de los principales desafíos de nuestra América, sin lugar a dudas, cambiar este estado de opinión que nos crean los medios de comunicación en forma totalmente ilegítima y donde el poder lo tienen ellos ilegítimamente también, a un verdadero Estado de Derecho. Bueno, el caso que usted mencionaba respecto de la FARC, no solamente la relación con Ecuador, sino también con Venezuela, como un instituto de Londres que recibe la documentación por parte del gobierno colombiano, después es citado por casi todos los medios de comunicación opositores al gobierno de Ecuador y al gobierno de Venezuela para tomarlo como palabra santa, sin poner en duda ni cómo recibieron ese material, si ese material está contaminado. ¿Y qué es ese instituto, pues? Son los think tank privados que son las nuevas armas de la derecha para tratar de hacer daño a los gobiernos progresistas del planeta. Pero no dicen nada de eso. Te escucha un nombre lindo, ¿no? ¿Cómo se llama? Institute of ni sé cuánto Research. Qué maravilla, ¿no? Como que sea un instituto público, como que si está la Madre Teresa de Calcuta, un instituto privado, una fundación, y normalmente manejada por la derecha de Inglaterra. Habría que precisar, Pedro, que entregado por el gobierno de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe. Por supuesto. Y Diario El Tiempo de hoy trae la siguiente noticia. El martes definen si la fiscal Vivian Morales pidió la medida de aseguramiento contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario del Palacio, Bernardo Moreno, argumentando que conformaron una organización criminal para asediar a los magistrados, congresistas y periodistas críticos. Se refiere realmente a los pinchazos telefónicos. Es decir, también habría que tomar de dónde viene el tema, ¿no? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a un corte y regresamos con el siguiente bloque que tiene que ver con la libertad de expresión.
Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden, estamos en un especial de Pulso Político con el presidente de la República. Consulta al presidente de la República. En este último bloque tenemos 21 minutos. Y vamos a hablar de un tema que es polémico, que ha traído mucho debate. Pero el debate yo no sé si se ha profundizado en cuanto a la dimensión de lo que significa libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Bueno, comenzamos con quienes están invitados acá para que le hagan la pregunta al presidente de la República. Ramiro Díez. Mi problema, señor presidente, frente a este tema de la libertad de expresión es que soy absolutamente escéptico. Cuando me hablan de la libertad de expresión, pienso en triángulos de 4 lados o en círculos cuadrados. Me parece que no existe. Y supongo esto basado en un dato elemental. El 99.99% de las personas que nos están viendo en este momento y que ven todos los canales de televisión y escuchan los programas de radio y compran los periódicos al día, el 99.99 jamás ha sido escuchado de manera pública, jamás. Y ese 0.01 que habla en los medios de comunicación es el mismo que habla aquí y allí, en el otro canal y enseguida y todos los días a las 7 y a las 8 de la mañana y a mediodía y en la noche. Es decir, hablar de libertad de expresión cuando la vida le prohíbe a la gente expresarse es una quimera. ¿Qué va a hacer usted para democratizar la propiedad y el acceso de la gente a los medios de comunicación? Yo coincido con usted, ¿no? Cuando se habla de libertad de expresión resulta que algunos somos más libres que otros, porque hay algunos que todos los días pueden expresar su opinión y con ello manipularnos, desinformar, y las grandes mayorías nunca tienen acceso a ningún medio de comunicación. Y no nos engañemos, aquí no hay vuelta que darle. ¿Quiénes son los que manejan la tan mentada libertad de expresión? La gente que tuvo dinero para poner un negocio dedicado a la comunicación. Y de que se inventó la imprenta, la libertad de expresión, la libertad de prensa, no es otra cosa que la opinión del dueño de la imprenta. No nos engañemos. En todo caso, es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra América. Esto me fascina. Yo aquí, en el ejercicio del gobierno, me he dado cuenta que el poder fáctico más grande que tiene Ecuador y América Latina es el poder de los medios de comunicación. Me aterra pensar lo vulnerable que es nuestra sociedad. En función de qué tomamos decisiones, nos informamos. Si alguien no lo conoce usted, ¿por qué cree que usted es antipático, prepotente, autoritario o lo contrario? Lo que nos dijeron los medios de comunicación. ¿Y qué son los medios de comunicación? Son negocios y muchos de ellos con ética muy cuestionable. El mayor diario nacional, Pedro, quiero que sepa, es propiedad de 3 empresas fantasmas en Isla Caimán, un paraíso fiscal. Ese es el diario que todos los días nos dice qué pensar, nos da la información, te insisto, para tomar decisiones, para hacer creer que el presidente es prepotente, autoritario. Entonces es la sociedad vulnerable. Algún día voy a escribir al respecto porque es un tema que me fascina. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la consulta popular ya es un gran paso. Al menos que no tengan empresas para que no haya conflicto de intereses. Que haya una ley de comunicación con regulación para en algo regular los contenidos de los programas, que no nos presenten tanta porquería, los artículos de prensa escrita, etcétera, que no infamen, que no desprestigien, que haya responsabilidad ulterior que existe actualmente. Usted puede ponerle un juicio a un periodista que lo infamó, pero demora varios años y mientras tanto le hacen pedazos su reputación. Entonces, con un consejo de regulación se puede obligar a la corrección respectiva de forma más rápida. Entonces, creo que se ha dado un paso muy importante con la consulta popular. Y para terminar, mi querido Ramiro, ¿qué mayor libertad de expresión que la consulta popular? Ahí sí se pudieron expresar la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, libremente, en forma independiente. Y nos dicen que en este país no hay libertad de expresión. Bueno, Pedro. Sí, ¿cómo se hace para cambiar esta situación tomando en cuenta que se necesita o se tiene un poder económico muy fuerte para abrir un diario, un canal de televisión? ¿Qué medidas se está tomando el gobierno, por ejemplo, respecto de radios comunitarias, televisoras locales? ¿Qué se está haciendo? Radios comunitarias, se está tratando, aquí había una concentración terrible de frecuencia a nivel de radio, se está tratando de transparentar y democratizar aquello. Se han creado medios públicos, Ecuador no tenía medios públicos, se han creado esos medios públicos, todos son pasos. Pero el problema todavía es muy grave, ¿no? Y eso se va a lograr con conciencia social, con acción colectiva, no solo a nivel de Ecuador, a nivel de UNASUR. Lo que hace la prensa en Sudamérica, yo he vivido en países desarrollados, probablemente usted también, Europa, Estados Unidos, jamás se le ocurriría hacer a la prensa del primer mundo, porque saben que le cae todo el peso de la ley. Por ejemplo, anticiparse un juez en declarar culpable o inocente a un procesado, interferir descaradamente en un proceso judicial, jamás mentir, distorsionar, jamás lo van a hacer en el primer mundo. Acá quieren hacerlo en nombre de la libertad de expresión. Quieren decir que insultar al presidente es libertad de expresión.
Ya, pues que vaya a insultar un trabajador del Universo al dueño del Universo o al dueño del comercio, que no lo despidan, porque es libertad de expresión. Nos tratan de inculcar las cosas más absurdas para seguir teniendo patente de corso y hacer lo que le dé la gana. Yo personalmente, y lo digo sin miedo, o sea, lastimosamente este presidente nació rayado y morirá rayado. Yo creo que la prensa burguesa es el nuevo opio de nuestros pueblos, compañeros. ¿Alguna repregunta? Sí, justamente hoy en el diario El Comercio hay una nota sobre que debate esto. Diario El Comercio de Ecuador, por supuesto. Imágenes de Strauss-Kahn, el secretario gerente del Fondo Monetario Internacional, detenidos que analizan a franceses. Hay un análisis de cómo esto se transmitió en la prensa estadounidense que se lo muestra en actitud muy vejatoria, esposado, sin afeitar, y que la prensa francesa cuestiona eso porque nunca lo haría, y tiene que ver con lo que decía el señor presidente hace unos minutos. En Francia debaten si se puede mostrar a alguien esposado, pero si usted quiere hacer algo similar aquí, lo que dicen es que usted quiere implementar una dictadura. Aquí le sacan destripado al accidentado para vender más periódicos, pero ¿cómo se hace? No pasa nada. Justamente, cuando acá el diario El Comercio plantea el debate, ¿cómo se hace para cambiar eso? Bueno, yo creo que se necesita control social, por favor. Los medios de comunicación no venden pescado. Si yo como un pescado en mal estado, me enfermo solo yo. Si no dan información en mal estado, si no dan comunicación en mal estado, se enferma la sociedad, se enferman nuestros jóvenes, se enferman nuestras familias. Por eso debe haber no control político gubernamental, control social sobre los medios de comunicación. Y eso ha sido la consulta. Una ley de comunicación y un consejo de regulación, que jamás se ha dicho que lo tiene que dominar el gobierno. Esa fue una de las tantas mentiras que se difundieron. Pero tiene que haber ese consejo para que controle los medios de comunicación, los excesos, los abusos de ciertos medios en beneficio de la sociedad. Señor presidente, le quiero interrumpir porque no quiero que se me escape esto. Y ese no es mi plan, reafirmar ni sustentar lo que usted ha dicho. Pero no puedo olvidar esta frase. En algún momento alguien dijo, hablando de esto de la ley de comunicación, dijo, la mejor ley es la que no existe. Lo dijo Pepe Mujica. Bueno. Yo le pregunté a Pepe, me dijo que no, que le habían sacado de contexto. Bueno, dijo, la mejor ley es la que no existe. Y una niña que estaba a mi lado, de 14, 15 años, dijo, eso mismo diría un violador y un sicario. La mejor ley es la que no existe. Pero mire, entonces en Francia atentan contra la libertad de expresión porque sacaron a este señor esposado. Vaya, vea todo lo que hacen los medios de comunicación aquí. Y si uno cuestiona algo, atentado a la libertad de expresión. Pero veamos qué pensó el pueblo ecuatoriano, casualmente con relación a la pregunta número 9, que tiene que ver con el Consejo de Regulación y la Ley de Comunicación. ¿Qué campaña que hizo? Veamos, ya está en pantalla. El sí, 44.9% y el no, 42.04%, blanco 7.7% y nulo 5.2%. Tenemos la votación absoluta, 3.881.221, el sí, 3.629.364 el no, 667.287 blancos y 454.196 nulos. ¿Qué interpretación le da Pedro Brigger antes de pasar al presidente de la República? No, yo creo que no estoy calificado para interpretar esto, porque no vivo en el país, pero siempre el tema de los nulos o blancos se pueden tomar para... No, me refiero al sí, no. Sí, hay un estrecho margen, pero seguramente tiene que ver también con el inmenso poder que tienen los medios de comunicación y viendo esos resultados, ¿qué le preguntas al presidente? La misma pregunta que hacía antes, ¿cómo se hace para revertir esta situación donde los medios de comunicación hegemónicos son los que terminan marcando la agenda del país? Y cuando el señor presidente decía lo del control social, ¿qué medidas se toman más allá de la consulta popular, concretas, reales, para que los diferentes sectores sociales que apoyan este proceso tengan acceso a radios, a televisión, a diarios, y no solamente a aquellos que tengan poder económico? Planteada esa inquietud recurrente de Pedro Brigger que contesta al presidente. Bueno, yo no concuerdo que es una estrecha diferencia. Esto es casi 3 puntos de votos válidos, es más de votos totales, es más en votos válidos, y más de 250.000 votos de diferencia. Y no te imaginas la campaña que hizo la prensa corrupta, y ahí el espíritu de cuerpo, ¿no? Ahí se metieron hasta canales muy serios como Ecoavisa, de frente, campaña por el no, engañar a la gente, que la mejor ley es la que no existe, que esto ha atentado a la libertad de expresión, cuando en todos lados existen estas leyes y estos consejos, pero así se desinformaba. Y mira que el pueblo ecuatoriano confió en su gobierno y en las urnas respondió ampliamente sí, pese a toda esa campaña de desinformación. Pero no solo eso, para que vean el grado de irresponsabilidad de la prensa y de la oposición. Tú sabes que esta ley y el consejo ya lo ordena la Constitución de la República y se está rompiendo en este momento la Constitución. Por eso consultar al pueblo ecuatoriano,
para desbloquear esta ley en la Asamblea, porque la Constitución que decía, disposiciones transitorias, primera, en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes. 4, la ley de comunicación. Bueno, la Constitución se aprobó, si la memoria no me falla, septiembre de 2008. Ya han pasado más de 2 años y por la presión de los medios de comunicación, esta ley continúa bloqueada en la Asamblea. Es decir, fíjate la hipocresía. Los que hablaban de defensa de la Constitución, que la consulta es inconstitucional, llamaban a votar no, y ahí sí se estaba rompiendo la Constitución, si se votaba no en las preguntas 9. Gracias a Dios ganó el sí, y ahora tendrán que cumplir con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y eso es un paso para la democratización de la comunicación, para evitar los excesos y abuso de ciertos medios. Estamos dando otros muchos pasos. La pregunta 3, un paso trascendental. Es decir, comunicación social, nacional, solo que sean comunicadores y no sean banqueros y no tengan restaurantes y no tengan distribuidores de carros, no tengan comercio de armas como había aquí un propietario de un medio de comunicación. Pero además de eso estamos haciendo muchas políticas públicas, ¿verdad? Ya hay medios públicos. Se está democratizando el otorgamiento de la frecuencia, que antes era una corruptela total, pero obviamente falta mucho por hacer. Gracias, señor presidente. Yo tengo que democratizar no los medios de comunicación, sino la palabra. Ramiro Díez. Vuélvase profeta, señor presidente. ¿En qué país vamos a vivir dentro de 1 o 2 años, ahora que usted puede realizar todas las reformas propuestas? Yo me comprometí, y lo vamos a cumplir, que el país verá grandes cambios. Estamos trabajando a full para la reforma de la justicia. Vamos a tener inmensa oposición desde dentro de la función judicial y por supuesto los medios de comunicación. Verás que de aquí a 3 semanas, si es que un conserje pide $10 en el sistema de justicia, va a ser culpa mía. Sabemos, para mí lo más cómodo, con 70% de apoyo popular, era no llamar a consulta y esperar a la finalización de mi periodo y pasar a la historia como el gran estadista, etcétera, ¿verdad? Pero aquí, y ese es otro ofrecimiento al Faro, como el viejo luchador, es jugarnos hasta la vida por cambiar este país. Y hemos aceptado el desafío. Va a haber importantes cambios en justicia, en seguridad y obviamente los pasos que hemos dado para la desconcentración del poder con las preguntas 3 y 9. Además, para tener un ambiente más sano para nuestros jóvenes, sin casinos, juegos de azar, sin espectáculos de violencia, y para luchar contra la corrupción, enriquecimiento ilícito, privado, para luchar contra la explotación laboral, la no afiliación al IES, son pasos trascendentales y tal vez en un proceso inédito, por consulta popular, por la orden y aprobación del soberano en las urnas. Señor presidente, antes de hacer una pregunta, nos ha llegado un mensaje y me comunican por interno de una artista nacional, pide que no se lo nombre, pero que agradece porque esta ley le permite tener más presencia 1 por 1 en las emisoras radiales. Es que tú sabes lo que dice la ley, eso es lo que no dice. Y también el tema de todo producción es atentado, tratar de regular a los medios. La ley de comunicación lo que establece es un porcentaje de producción nacional en emisiones radiales, en emisiones de canales de televisión, todas esas cosas, pero eso no se ha dicho. Bueno, eso en el primer proyecto sí se lo debatió, señor presidente, pero permítame hacer una inquietud, ahora me toca a mí. Yo me comprometí a mí mismo bajar mi participación para darle la participación a nuestros invitados. Estoy de moderador o facilitador. La pregunta 3 tiene que ver con enmienda constitucional. La pregunta 9, si es una consulta que tiene que pasar por la Asamblea y hacerse una ley que está bloqueada desde el año 2009 de diciembre, un acuerdo ético político. El 7 de mayo yo le hice una pregunta. La pregunta, como está planteada la Constitución, habla de la ley y del Consejo de Regulación, no habla de la conformación. El punto crítico es la conformación. ¿Cómo vamos a desbloquear eso cuando ahí tenemos una línea roja y no tenemos los 63 votos para aprobar? Básicamente lo determinará la Asamblea. Yo creo que debe haber representantes de diferentes sectores, no de los regulados, ahí hay conflicto de interés, pero creo que hay representantes del gobierno, y eso es lo que quiere bloquear la oposición y los medios de comunicación por puro odio político, porque no tiene el menor sentido. Yo le pregunto, Carlos, le pregunto a todos ustedes, a la ciudad, ¿quién es responsable de la educación en este país? ¿Quién es responsable de la salud? ¿Quién es responsable de la paz social, de la seguridad? ¿No es acaso el presidente de la República? ¿Acaso el gobierno no tiene algo que decir en el Consejo que regule en los medios de comunicación? Nadie quiere tener mayoría. Pero obviamente debemos tener representación en ese consejo. Hasta la UNESCO dice eso. Hay aquellos que dicen que los regulados no pueden ser reguladores y el gobierno nacional tiene, o el Estado tiene medios públicos y hoy en día tiene medios incautados. Eso es de tantas barbaridades. Se entiende que hay conflicto de intereses cuando se buscan fines privados. Pero cuando sé funcionario público, y en mi caso la máxima autoridad del país, tenemos que velar por el bien común. Si no lo estoy haciendo, en el 2013 sepúltenos en votos en contra. Pero eso es que lo regulado. No puede estar en el organismo regulador cuando hay intereses privados. Pero nosotros lo que buscamos es el bien común.
estamos representando al sector público. Gracias, señor presidente. Me quedan 6 minutos. Pedro Brigger, luego Ramiro Díez. Me gustaría retomar la pregunta de Ramiro respecto de los grandes cambios. ¿Cómo se pueden hacer estos grandes cambios que usted plantea cuando hay gente que dice que la revolución ciudadana se desvió de su camino, cuando algunos dicen la Asamblea está dividida o Alianza País está dividida? ¿Con qué fuerza se pueden hacer estos grandes cambios? Con la fuerza de todo un pueblo, como lo ha demostrado el 7 de mayo. En todo caso, aquí no hay dónde perderse, pues, mi querido Pedro. ¿Quiénes son los que están despistados? O sea, la supuesta extrema izquierda votando con la extrema derecha. Vaya, vean con quién votó la puntilla, pues. O es que la CONAIE convenció a la puntilla, o es que la puntilla utilizó a la CONAIE, pues vean, hagan sus apuestas. ¿Qué es más lógico? ¿Qué es más factible? O sea, la izquierda o supuesta izquierda, extrema izquierda, los disque más revolucionarios que en vez de lanzar ideas solo lanzan piedras, funcionales a la extrema derecha, a los del feriado bancario, la securitización, a los del saqueo permanente de este país. Aquí no hay dónde perderse. Y en todo proceso revolucionario tenemos esas contradicciones. Nos preocuparíamos si no hubiera estas contradicciones, si no eran los desleales, los oportunistas. ¿Cómo vamos a seguir haciendo los cambios? En paz, en democracia, como lo hemos mostrado el 7 de mayo, pero con radicalidad, sin un paso atrás. Aquí dejamos hasta la vida por cumplir con la misión que nos dio el pueblo ecuatoriano. Ramiro Díez. Quedó claro que usted, bueno, usted no, su propuesta ganó las elecciones. Quedó claro también que no ganó con el margen que usted esperaba, señor presidente. Mencione 1, 2, 3 errores que usted, si pudiese borrarlos, los La próxima le vamos a ganar con el margen entonces que ellos esperaban, porque sobre todo ellos esperaban mayor margen, ¿verdad? ¿Significa eso? Mire, es como Bolívar. Bolívar decía, el mejor estadista es el que da el mayor nivel de felicidad a la mayor cantidad de personas. Nosotros estamos felices porque ganamos 10-0. Ellos están felices porque esperaban perder con más. Todos estamos felices. Logré el objetivo que planteaba Simón Bolívar. Errores y muchos, por supuesto. Por ejemplo, empezamos la campaña muy tarde. Por ejemplo, no se puso publicidad en los medios locales donde le hicieron pedazos. Usted sabe la plata que puso Luis Fernando Torres en Tungurahua. Por ejemplo, el asunto de Riobamba, nos provocaban. Llamaban por Twitter a generar incidentes, a insultar al presidente para hacernos perder la paciencia. Y eso pasó en Riobamba, ¿no? Lo que tal vez no sabe el pueblo con esta señora, esta pelucona que hizo mala seña, insultó al presidente sin ningún motivo. Yo la mandé a que la investiguen, pero la sacaron entre rejas a la pobre señora, que además mintió y dijo que era por hacer el no. Felizmente hubo testigos que luego desbarataron esa versión, que enseguida fue acogida por los medios corruptos de siempre, ¿verdad? Pero en todo caso, sabrá el pueblo ecuatoriano que había llegado ese día 1 de la mañana a Riobamba. Me había levantado 5:30 de la mañana porque a las 6:30 de la mañana había dado una entrevista. De ahí desayuno en el mercado, de ahí reunión con gobernadores, etcétera, en el Coliseo. ¿Para qué? Para seguir con mis actividades, para que en una malcriada, sin ningún motivo, se va del carro, ¡ay, el presidente! Y así. Y quisieron decir que eso era libre expresión. Es decir, los alumnos le pueden hacer señas al profesor y no lo puede sancionar porque es libre expresión. Los hijos le pueden hacer a los padres malas señas, insultarlos y no lo pueden sancionar porque es libre expresión. Los trabajadores del comercio, el universo del Amazonas, que insulten pues a los dueños de esos canales y esos periódicos y que no le hagan nada porque es libre expresión. Ya basta de tanta barbaridad, de tanto absurdo. En todo caso, claramente caímos en una provocación y eso fue un error. Gracias, señor presidente. Porque cómo explotaron ese incidente y cómo distorsionaron las cosas. Gracias, señor presidente. Pedro Brigger. Usted mencionó la palabra radicalidad. ¿Qué significa eso exactamente? No medias tintas. Nuestra revolución es el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes, sociales, económicas, políticas, en paz, en democracia, como hemos mostrado, no con balas, con botas, sino con el voto popular, pero radicalmente. Lean las preguntas, Pedro, son radicales. La pregunta 3, el pueblo ecuatoriano ordenado, que los banqueros solo sean banqueros y no puedan tener una ferretería, que los comunicadores nacionales solo puedan ser comunicadores nacionales y no hay ese conflicto de intereses. Esos son cambios radicales, cambia la relación de poder en Ecuador y ojalá ese ejemplo sea seguido por nuestra América. Ok, muchas gracias Pedro Brigger, muchas gracias Ramiro Díez. Señor presidente, sus últimas palabras. De esperanza y de agradecimiento, gratitud al pueblo ecuatoriano, a los que votaron por el sí. Yo creo que votaron por las preguntas, pero los que hicieron un acto de fe por el gobierno jamás los vamos a defraudar. A los que votaron por el no, les vamos a demostrar que las preguntas eran buenas. Como les dije en mi mensaje de cuando tomé el mando en enero del 2007, no tengamos miedo, tengamos fe. La estrategia de los grupos de poder es llenarnos de miedo. Tienen una campaña masiva de destrucción de la imagen del presidente, soy el prepotente, el autoritario, el dictador, el sanguinario, que este país está quedando en retraso con el resto de América Latina cuando nos miran con tanta admiración en el resto de América Latina, que aquí se va a implantar una dictadura sangrienta. No tengamos miedo, tengamos fe.
tengamos confianza en nosotros mismos, en su gobierno. Somos gente buena. Nos han dado una gran oportunidad para seguir con el cambio en este país y no lo vamos a defraudar. Mi gratitud al pueblo ecuatoriano, a los que votaron por el sí, a los que votaron por el no. Le vamos a demostrar que se los engañó, se los manipuló. Mi gratitud a los que con tanto denuedo trabajaron por esta nueva victoria de la Revolución Ciudadana, contra todos y contra todo, porque aquí hemos vencido, les insisto, a los poderes tradicionales de este país, la banca, el poder económico, el poder informativo, ciertos poderes eclesiásticos, el poder de la partidocracia, millones de dólares, a todos juntos lo hemos vencido, estamos haciendo historia, esto es leyenda y no les vamos a fallar, queridos conciudadanos. Gracias, señor presidente. Les recuerdo, amigos televidentes, que el día de hoy hemos hecho un programa especial de Pulso Político con otra modalidad, con otra mecánica, y hemos tenido como invitados a Ramiro Díez, reconocido comunicador radial y televisivo aquí en el país, y también como invitado especial a Pedro Brigger, periodista argentino, analista internacional, ganador por 2 años consecutivos del premio Martín Fierro. Siempre he dicho en todos los programas, la última palabra la tiene el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos. Un fuerte abrazo. Señor presidente. Los resultados de la consulta popular del 7 de mayo son claros. El sí obtuvo la mayoría de la votación en las 10 preguntas planteadas por el gobierno. Estos resultados han sido aceptados incluso por sectores de la oposición. Los temas que han de venir acá a la Asamblea, que son producto de las 5 últimas preguntas, son objeto de leyes. Y esas tendrán que venir a análisis a la Asamblea siempre que se apeguen no solamente al pronunciamiento popular, sino a la Constitución y a los convenios internacionales. Ahí hay un mandato popular que no podemos desconocerlo, en el sentido de que es lo que el pueblo quiere. El sí ha ganado, y si hubiera ganado con un voto, igual hubiéramos tenido que hacerlo. Otros, en cambio, los cuestionan. Según el conteo rápido del CNE, en la pregunta 9 el sí solo saca 44.6 y 55.4 el no, más nulos y blancos, con una ventaja de 10.8 que equivale a 800.000 votos aproximadamente. Entonces, sí queda pendiente esto. ¿Es legítimo? Hoy, Cotopaxi ha dicho no, presidente. Significa que, compañeros del gobierno, no podrá aplicar absolutamente ninguna de las preguntas que haya distinguidos amigos consultado el gobierno nacional. Aquí ganado el no, por lo tanto vamos a ir por la resistencia. Pero esta idea tiene un sesgo, pues el hecho de que el porcentaje de votación del sí no refleje una diferencia numérica considerable con respecto al no, no significa que no sea una votación legítima. La Constitución de Montecristi establece que se gana una consulta con la mayoría de los votos válidos. Y los votos válidos en este caso son la suma del sí y el no. Podría el derecho a la resistencia caer en un desacato, más bien, lo que sería tremendamente perjudicial y peligroso para quienes lo hacen. Por tanto, este criterio no se puede aplicar para determinar los resultados de un proceso electoral, pues si fuese así, en las elecciones del 2006, por ejemplo, el presidente Rafael Correa obtuvo el 56,67% de los votos y su contendor Álvaro Noboa el 43,33%. Con ese resultado, Correa fue elegido como presidente de todos los ecuatorianos. Y es que mucho antes de que se contabilicen las papeletas de consulta en las provincias del país que tienen más electores, hubo quienes proclamaron la victoria del no anticipadamente. Por ello, es necesario un llamado a la coherencia, a aceptar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Ramiro Díez, su turno. Gracias, señor presidente. Gracias por su invitación. Tengo varias preguntas. La primera es esta. Respóndale a los sectores de oposición que han dicho, sí, usted ganó, pero dividió al país. O sea, consultar al pueblo ecuatoriano y dividir al país. Entonces la próxima vez tenemos que encerrarnos en un cuartel en Sangolquí y hacer las cosas a espaldas del pueblo. Por el amor de Dios. Es que cuando ya no se tiene argumentos, o sea, se cae en el ridículo, ¿verdad? Y habría que hacer una antología. Bueno, estamos de vuelta, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Pedro Brigger. Pedro,
gracias por haberte tomado la molestia de desviar tu ruta a Buenos Aires. Sabemos que estabas en Paraguay y estás acá. Es importante la presencia de Pedro porque un analista internacional como Pedro Brigger nos va a ayudar a tener esa visión latinoamericana de cómo está viendo al Ecuador en este proceso que sin duda es una ruptura que está viviendo el país. Y a Ramiro Díez, quien no lo conoce, un profesional que ha hecho comunicación radial y televisiva también de trayectoria. Así que también Ramiro, Pedro, muchas gracias, bienvenido en esta noche. Y entramos en materia, señor presidente de la República, la consulta popular el 7 de mayo. Ya tenemos, de acuerdo a los datos del CNE, el 99 punto algo por ciento de escrutinios. Sin embargo, de aquello se ha generado una gran polémica entre legalidad, legitimidad y gobernabilidad. Jaime Nebot dijo, el sí no ha alcanzado el 50%, no hay ni siquiera un punto, sino décimas diferencias, se refiere en este caso al Guayaquil. En la parroquia Tarqui, dice, hay un promedio de un ausentismo histórico del 25% y ahora en ciertas parroquias, en ciertas juntas receptoras de la parroquia Tarqui, el ausentismo llega al 0%. Señor presidente. Yo llevo en el alma una amargura. La victoria en Guayaquil ha sido contundente. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para el pueblo ecuatoriano. Y como dice mi madre, la soberbia es abatida. El señor Nebot, que había guardado una posición muy prudente, porque él es inteligente, él sabe que esa consulta es buena para el pueblo ecuatoriano, inducido por la derecha, por los socialcristianos, por los medios de comunicación, salió en los últimos días a hacer promoción por el no, y fíjense el suelazo que se ha pegado. Y no solo eso, en la única pregunta que dijo que iba a votar sí, en la pregunta 7, es en la que el pueblo de Guayaquil vota no. La única que perdemos en Guayaquil es en la que Jaime Nebot llamó a votar por el sí. Entonces eso demuestra que mi pueblo, mi ciudad natal no es borrego de nadie, que son reflexivos, pensantes. Imagínense, o sea, se decía que la gente no sabía por qué iba a votar. Y por ejemplo, si eso fuera cierto, todas las preguntas tuvieran el mismo porcentaje de votos por el sí y por el no. Y ganamos en 9 preguntas y se pierden a 7, por la solidaridad con los compañeros que trabajan en los casinos, etcétera, el sentimiento de solidaridad, la nobleza del pueblo guayaquileño. También, dicho sea de paso, en Quito, en Pichincha, ganó la pregunta 7 y perdió, por ejemplo, la pregunta 8, la de los toros. Entonces, la victoria en Guayaquil es contundente. Dele la vuelta que quiera darle, señor Nebot, o sea, sea buen perdedor, reconozca que el pueblo guayaquileño ha respaldado, no al gobierno, nunca planteamos esto como un apoyo al gobierno, al futuro de la patria, porque si no mejoramos justicia, si no mejoramos seguridad, va a ser muy difícil alcanzar en suma causa. Los invito, caballeros, a ver un reportaje introductorio al tema y regresamos ya con Ramiro Díez y Pedro Brigger. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un especial de Pulso Político. Consulta al presidente de la República. Este pulso político va a ser distinto a lo que ustedes están acostumbrados. Por lo general, nuestros pulsos políticos los días domingos han sido bajo la modalidad del debate. Pero hoy, luego de una consulta popular y luego de temas trascendentales para el país, como el 30 de septiembre y la libertad de expresión, hemos creído conveniente profundizar en este diálogo con el presidente de la República para que él le responda a la ciudadanía, para que interactúe con el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano, después de la consulta popular, está esperando varios pronunciamientos del presidente de la República. Si bien ya los ha dado, necesitamos profundizar aún más. Señor presidente, para esto le damos buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado, por cierto, esta invitación tanto del canal como de Pulso Político, que se comprometió la última vez que lo entrevisté en Guayaquil. No, encantado siempre, Carlos, de estar en tu programa, estar en este canal, dirigirme al pueblo ecuatoriano. Un abrazo a Pedro, que lo conozco muy bien, me ha entrevistado, famoso periodista argentino, y por supuesto nuestro querido Ramiro Díez, una de las voces más conocidas en este país, una de las voces más sensatas, más visionarias. Y sobre todo, pues, un abrazo fraterno a todo nuestro pueblo, a todos nuestros ciudadanos. Gracias, señor presidente. Se me anticipó con la presentación de los panelistas, pero no importa. Yo sí lo estoy viendo. Vamos, bueno, para este programa especial de Pulso Político, hemos creído conveniente invitar
a dos panelistas, dos periodistas. Pedro Brigger de Argentina, ya vamos a ver su presentación, y Ramiro Díez, economista, no es periodista. Ya sé que Ramiro me va a llamar la atención y me va a jalar la oreja, así que veamos el perfil de cada uno de ellos. Pedro Brigger, periodista argentino, analista de política internacional. En mayo del 2010 recibió por segundo año consecutivo el premio Martín Fierro a la mejor labor periodística de televisión por su labor en el noticiero del Canal 7. Titular de la Cátedra de Medio Oriente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Autor de varios libros sobre temas internacionales. Ramiro Díez, ecuatoriano, profesor universitario, ganador del premio Plan de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Actualmente es director y conductor del programa de radio Con Cierto Sentido. Es también articulista y escritor del libro Páginas con Cierto Sentido. De las barbaridades que se dicen para tratar de negar lo innegable. Un triunfo claro del sí. Y no, yo no estoy de acuerdo con el reportaje apretado. Estamos llegando al 1.000.000 de votos de diferencia en la pregunta donde más diferencia hay. Y donde menos diferencia hubo por el bombardeo de medios de comunicación, la pregunta 9, estamos superando los 250.000 votos de diferencia. Hemos ganado en las 10 preguntas en forma clara. Ha ganado el pueblo ecuatoriano. Y esa barbaridad de que como en Cotopaxi ganó el no, entonces ahí no se aplica la consulta. Bueno, en el Cantón La Maná de Cotopaxi ganó el sí. Entonces ahí sí se tiene que aplicar. El prefecto Humajinga perdió la elección de prefecto en La Tacunga, entonces no es prefecto de La Tacunga. ¿Cómo los medios de comunicación permiten sacar esas tonterías? Ya tengan un poco de respeto por el pueblo ecuatoriano. El resultado de la consulta es válido no solo para los que votaron sí, no solo para los que votaron no, para los que no votaron, para los menores de edad, para los ancianos, para los extranjeros que transitan en el país. Es mandatorio para todo el territorio nacional. Y esa barbaridad trae los cabellos, que ahora que el sí no supera en 50%, lo que decía Nebot. Con ese criterio, Félix Cordero no fue presidente, pues sí ganó con el 44% de los votos. Claramente, la Constitución dice, y estas eran las reglas de juego que todos conocíamos cuando se llamó consulta, el artículo 106, para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos. Se podría cuestionar la legitimidad de la consulta si los votos nulos es el 30%, mucho más que en anteriores elecciones. Es menos que en anteriores elecciones, pese a la dificultad de la consulta, 10 preguntas. ¿Quién dice que el que anula un voto es que rechaza el sí? Yo podría decir también rechaza el no. Y en realidad son votos mal emitidos, el 5% de error, que quise poner sí, marqué toda una sola raya y se anuló el voto. No es expresión necesariamente rechazo. Los votos blancos, normalmente en la tradición ecuatoriana, se adhieren a la mayoría. O sea, es incontestable el triunfo del sí, pero los malos perdedores, aquellos que no tienen espíritu democrático, quieren buscarle 5 patas al gato. Y por si acaso, el mismo artículo dice, el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Más claro no canta un gallo. Entonces, yo sí le pido a los medios de comunicación que quieren hacerle daño al gobierno, tengan un poquito de respeto por la audiencia, ¿no? Y a las personas que hablan tantas barbaridades. Esos son nuestros periodistas. Si vio a un periodista ahí tratando por todos los medios de demostrar que él sí perdió pese a que ganó. Esa es la clase de periodista que tenemos. Tengan un poco de respeto y acepten la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Puede ser delirante, puede ser delirante la posición de algunos, por supuesto, pero al fin y al cabo es una posición que puede tener eco y resonancia en algunos medios. ¿Usted no teme en algún momento un conato de balcanización de Ecuador? No, de ninguna manera. Yo creo que el país está más unido que nunca. Es verdad lo que usted dice. Aquí los medios de comunicación, y eso es algo que me gustaría algún rato en un programa más amplio, Pedro, discutir, porque es un problema fundamental del Ecuador y de América Latina. Quieren crear un Estado de Derecho, un Estado de opinión. El Estado de Derecho lo dice claramente en nuestra Constitución, cómo se gana una consulta, que la aplicación debe ser inmediata, obligatoria, etc. El Estado de opinión creado por los medios de comunicación quieren poner en duda el triunfo del sí, solo porque les disgusta, solo porque ellos perdieron. Imagínense si perdió el sí. Y yo salí en un canal de televisión diciendo, bueno, en la provincia donde ganó el sí se aplica la consulta. ¿Qué me hubieran dicho? Y eso permite decir a la oposición para tratar de crear incertidumbre. Esto es una muestra más de la clase de prensa que tenemos y de la clase periodista que tenemos, totalmente cegado por el no,
y tratando de defender lo indefendible. Gracias, señor presidente. Pedro Brigger, tu turno. Sí, Carlos, en la introducción decías que era muy importante cómo se veía en América Latina lo que está pasando en Ecuador. De hecho, creo que UNASUR refleja que es muy importante no solamente lo que pasa en Ecuador, sino que se mira con mucha atención lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en la Argentina. Hay una corriente de gobiernos progresistas muy importantes que además se sostienen mutuamente. Creo que en América Latina una de las preguntas respecto de la consulta, y además mirando la prensa ecuatoriana, esto también quedó reflejado, estaba la pregunta hasta qué punto esta consulta es plebiscitaria o no. Esto es del gobierno en su conjunto. La consulta tuvo 10 preguntas, por lo tanto hubo gente que dividió su voto también. Algunas votó que sí, en algunas votó que no. De todas maneras, la pregunta está, ¿cuánto uno puede determinar que esto es un plebiscito de apoyo al presidente y al gobierno de Rafael Correa, o preguntas separadas que cada uno podía votar lo que quería? Yo te puedo mostrar los videos de los opositores, esa fanesca política. Fanesca aquí le llamamos una sopa que mezcla todos los granos, ¿no? Aquí se mezclaron todos, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por centro, arriba, abajo, sectores de la iglesia, banca, medios de comunicación, etcétera. Y como decían, por el apoyo popular que tiene el gobierno durante toda la campaña, esto no es un voto de apoyo o rechazo al presidente. Te puedo mostrar los videos. ¿Verdad? No es contra o a favor del gobierno, para defender la institucionalidad, la independencia de poderes. Ahora que están contentos porque perdieron con menos de lo que esperaban perder, ahora sí dicen es una muestra de rechazo al presidente, es la doble moral. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que fue una reflexión del pueblo ecuatoriano frente a las preguntas. Yo tengo la ecónoma de Carondelet, una señora muy amiga que da la vida por el gobierno, que votó en una pregunta 8 porque le gustan los toros. Es que está en contra del gobierno, absurdo. Los que votaron en contra de que se eliminen los casinos por proteger los puestos de trabajo de los compañeros que trabajan en casinos, que están en contra del gobierno, absurdo. Nosotros perdimos en esta elección una provincia donde es imposible que pierda el gobierno, porque es un bastión del gobierno, Loja. Acabamos de hacer, no las traes, te lo puedo mandar mañana y tú confirmar lo que estoy diciendo, perfiles de opinión, una encuestadora, mandamos a hacer encuesta en Loja y en Bolívar, donde perdimos la consulta. ¿Sabes cuánto es el apoyo popular en Loja? 77%, aprobando al gobierno, y en Bolívar 73%. Es decir, claramente se demuestra que el pueblo ecuatoriano reflexionó sobre las preguntas y que no fue una muestra de apoyo o adhesión al gobierno. Ahora, si lo quieren tomar como muestra de